noches, tardes, días, según cuando miren este programa, por supuesto. ¿Cómo les va a todos? Estamos nuevamente aquí en Espléndidos, este maravilloso programa con mi queridísimo Nico Duarte. Adri Salgueiro. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, buenas todo. ¿Hubo corte de pelo? Un poquito, porque ya era cualquier cosa. Corte. Ya era cualquier cosa. Sí. Un poquito, ¿no? Pero Un poquito. sí. Bien, por supuesto, del otro lado mío, a mi izquierda, mi queridísima Katy Pujín. Hola, ¿cómo están? Hola Adri, hola Nico, hola Anita, hola Pepe. Hola, Martes. Hola Marte. Ay, está, no me asustes. Claro. No me saluda día, Arrancó la semana, vamos nomás. Arrancó ayer, arrancó. Sí, parece que ya es viernes, no sé si todos Sí, tenemos la basta. misma energía, Sí. pero Tremendo. es martes. Larga la semana, larga. Larga. Y en la otra esquina, como Allá si fuera, lejos. ¿viste? Una Sí. En el otro rincón. En el otro rincón, la diosa de Anita Moreno. ¿Cómo va, Adri Salgueiro y este equipazo? ¡Martes! Martes. Allá vamos a subir esta energía de martes. Chicos, ¿pero qué pasa? ¿Por qué tan larga la semana? Demasiado, ya podría ser Es fin de fin de semana mes. largo. Pero a mí no sé qué me pasa, porque Así. ayer fue lunes, obvio. Sí, ajá, no sé, por lo no, general. por Por lo general pasa así. Y digo, ¿y yo ya estoy cansada? Sí, yo no doy más. Para Ya mí es necesito- fin de mes. ¿Sí? Ya, así como 20 días es fin de mes. Pero No, sí. no, si vos hace Sí, 20 un días que estás poquito comiendo más. arroz Sí. Sí, y polenta. y polenta, Sí. no es culpa de la gente que tu Claro, semana porque este se haga mes tiene largo. 31, chicos. Pará. Y no No, solo, por un no solo día tiene más. 31. Yo a veces pienso lo mismo, digo, Viernes pero ¿cuál es la 31? diferencia? Un día, No ¿no? solo Pero- 31. pero se hace largo. No se cobra hasta la semana que viene, por lo general, en el común de los casos. Bueno, pero ya tuviste el aguinaldo, no te quedes. Pero fue hace un montón el aguinaldo. No hija. te Ya quedes, pasó como Duarte. 3 El años. problema es el equinoccio. Perdón, ¿El que qué? callate. El El equinoccio. Mercurio retrógrado. El Mercurio retrógrado. Claro. Voy a seguir presentando Sí. a nuestro equipete, así arrancamos hablando favor. todas las cosas que tenemos, por Sí. supuesto. Sí. Está en dirección nuestro querido Juanchi. Juanchi, querido. Sí, hola En Juanchi. redes Juanchi. Maga. Sí. En producción Guada y Ana Laura. Sí, vino. Y en sonido Luchi, sí, que vino. Vino, ¿Cómo hoy vino, decís? hoy vino. Ana Laura, hola. ¿Vino? Nos mató Ahí está, ahora. ahí ¿Vino está. o no Nos mató vino? todo el Con tiempo. soda, vino Dale, con loca, soda. vení. Dale, Claro. ¿qué te pasa? Que produce desde la distancia. Sí, me estoy trabajando de acá, Caradura dice Cara hoy que dura. vino. Un No día viene vino. nunca. No, llamá a recursos humanos. ¡Qué barbaridad! ¿Recursos humanos? Por favor, ¿me habla con esta persona? Bien, no, pero Sí. lo que te digo es en serio, no sé qué está pasando. Si el Mercurio retrógrado que va a tardar No, tanto. ¿sabes lo que pasa? La gente no tiene más ganas de laburar, son También. todos unos atorrantes, Sí. están esperando que llegue Navidad Sí. y todo se les hace largo porque no Sí. tienen ganas de hacer nada. Todo eso sí. O sea, a vos te dijo Sí. atorrante, a mí me dijo atorrante, Sí. a Anita le dijo Seguramente. atorrante. Y por supuesto, la ¿Quién estrella del falta ahí? programa, ¿Quién Pepe faltó? Luis. ¡Otro atorrante! Ahora Cambia sí, pico. ahora sí el programa levanta. Ahora. Ahí, a otro atorrante. Está cargando para el otro lado, ¿viste? ¿Vos estás cansado, Pepe? ¿Yo? Sí. Sí, porque ¿Por qué? Benito ayer, Ajá. no, antes de A la ayer, culpa del perro. no me dejó dormir el hijo de puta. Me hizo ¿Por qué? bajar 3 ¿Por veces cuá? porque ya no se baja solo de la cama. Bien. Y me hizo levantar 3 veces. Y dormí como el ojete y no me recupero. Ya no es como antes que salía de Pero, joda, si volví vos- y trabajaba. yo digo, Sí, bien, diga. muy bien lo que dice Pepe Luis, es cierto. Ahora, el perro lo hizo que lo bajara 3 veces. Sí. Y aparecía nuevamente arriba. ¿Quién lo subía? Pepe. Epa, Pepe Pepe, Luis. hacete Ah, cargo. vos lo subías. Ah, Ah, pensé pobre Yo Pepe no Luis. me quejo, no. Pobre No. Pepe Luis. O sea, no nos dejó dormir. Bueno, Qué está distinto. bien. O sea que entre tantos atorrantes la culpa es de Benito. Pobre Benito. Pobre Benito, Pobre mi Benito. vida. Pobre Benito, mi amor. Dice, el viernes fui al cine a ver la peli La Odisea basada en mito griego. Vayan Sí. a verla. ¿De qué ¿Quién se lo trata? dice? ¿Cómo Ah, es termina? verdad. ¿Nos podés contar el final? Claro, sí. No les Vuelve. spoileen. Y pero Es si que no la le hicieron. película no, la película se recomienda dependiendo cómo termina. No, porque si Cata. vos no, No, Spoiler, si no perdés serial. tiempo, ¿no? claro, si vos te fumás en el cine 1 hora y 1/4 de película No, son para que 3 yo horas después de te película. diga, Se muere. es una mierda la película. Son 3 horas de película, pero ya sabés cómo termina la Odisea. ¿Vuelve?
¿Así? Claro, ¿nunca Entonces, leíste ¿De el qué están libro? hablando? No sé de qué Pero están hablando. ¿no leyeron el libro? Yo no sé de qué se trata, así No, que entonces pueden sí. compartir. De las aventuras ¿Vos sabés? de Ulises. No, pero no quiero que me spoilen la película. Pero tiene... No, sin Pero expoliar, no vayan a compartir verla, un poquito. ¿Eso te lo spoilea? No, sí, ya es un desastre. Hoy spoileó el truco de un mago. Yo No, estuve eso media no se hora dice. contando una anécdota de cuando yo había sido cosa de un mago, pero dije, no voy a spoilear Coso de un mago. el truco, sí, coso. Sí. Parte nerd. del Ahí mago, está, no. ahora sí, ahora sí. A esta hora no me pidas mucho. Pero es lo que yo hay. hice no fue espoliar. ¿Contaste cómo era el truco? No, yo conté cómo me sentía Otra incómoda vez. dentro de una Pero caja. no. No. No estabas adentro de la caja, habías desaparecido. Bueno, Claro. en tu Ah, caso, sí. claro. Por No, eso no estaba había incómoda. aparecido La todavía. gente no sabía. Claro, Era apareció la una sorpresa. caja en el escenario, un cuadrado limpio, supuestamente, ¿no? Porque abrieron una puerta y no había nada dentro. Por eso te digo, Yo no vos no estaba. estabas Ya en está. la caja. Pero ya estaba toda Y doblada, ella contó, incómoda. no lo cuentes de vuelta. Y te cuenta Claro. claro. Igual es buenísimo. Yo trabajé con el Mago Guerra, no sé si lo conocen. Sí. Bueno, Decime yo... que estuviste incómoda. ¿Vas a contar otra vez? No, porque ¿Otra más? desapareció. ¿Otra Es más? buenísimo, pero... Así Está estaba como... yo con el vestido, las patas en la cabeza. Pero es exactamente lo mismo que yo no quise contar porque yo también lo hice. Porque es magia. Claro. Es magia. No hagan lo del mago No, enmascarado, lo que es una magia- guachada. Lo que es magia es cuando escuchás a la gente hacer porque está clavando cuchillos. Se supone, porque vos no estás viendo nada. Claro. Está clavando cuchillos y. Pero yo en mi caso era peor porque de verdad yo estaba adentro. Yo también estaba adentro. Y los nenes gritaban, ¡ay, se fue por Adrián! ¡Adrián se fue por abajo! Hijo de puta. Y yo, si ustedes supieran cómo estoy metida yo acá dentro de esta Acá casa. tengo un mensaje del lobo que dice, Katy es Penélope, pero siempre desteje. No. ¿Sabés la anécdota de No, a ver, contámela. de Penélope, espérate No que sé. yo estoy o mal Sí. puesta o mal ¿Para dónde vamos? encuadrada. O mal encuadrada porque... Ahí Ahí estoy. sería. Porque Ahí. si yo Ahí. me pongo donde estoy sentada, aparezco en medio cuadro. Sí. Me parece que va a tener que venir alguien a acomodar acá. Fíjate que- Capaz la de la cámara. Fíjate En la que, cámara, en la cámara. que te la pongan bien, Adri. Sí, Adri póngamela, la tiene chueca. póngamela bien porque si no me Ahí está. Me incomoda. mirá, Qué rápido que se la impecable, ahí acomodaron. está. me incomodo. Ahí va. Impecable. Ahora sí. Maravilloso. Ahora sí que ibas a contar lo de Penélope. ¿Sabías la historia de Penélope? No, a ver, contámela. No, no la sabe. No, No la ¿Vos, sabe. vos la No, sabés? yo te podrás imaginar que no la sé. Ay, El tema de bebé. Serrat, el tema de Serrat, Claro. Penélope, ¿lo saben? La canción. La ¿la canción. conocen? Un que bolso canta de piel marrón. Marrón Ahí y está. sus Lo mismo. zapatos de ¿La escuchaste? tacón. ¿Y le prestaste atención alguna vez a la Nunca en letra? mi puta vida escuché esa canción. Ay, no. ¿cómo? Si tenés No, es Penélope, re por linda favor, la te pido. canción. Si Dios tenés mío. Penélope por La cerrar, cantamos mejor. nosotros. Pero escuchá, pero vos escuchás las letras y no le das bola. No, sí, siempre le doy bola, pero no, esa canción como que Penélope no. es una chica, una señora, Ajá. que despidió a su amor y que nunca más volvió. Y todos los días iba al andén a esperarlo. Ah. No, pero esa es la Tejiendo, canción de, pero No. por eso Y te- tejía. de Bueno. ¿Y vos? muelle de San Blas. No. Lo que hacía era tejer durante el día y destejía. Ahí está, mira, escuchen. Se fue para otro lado. Y ella se fue al muelle. Es más o menos lo mismo. Es hermosa esta canción, pero sí, no le presté atención. Temor. Bueno, le pido que no la Volveré. llore. Esta es la versión de Diego Diego Torres. Torres. Diego Torres, buenísima. Me gusta. Antes que en sus Y la Pero, baila pero la baila, encima. pero no. piensa en mí. No todo se baila, Katy. Volveré. Por ti. Me encanta Diego Torres. A mí también. Sí. Pobre infeliz, se apagó su reloj. Pero es triste la Vamos, historia de pues, bebé, que Penélope. cantante, lo estamos claro que perdiendo. Claro. Porque es la historia de un El único amor que de me una da mujer que reconocimiento. tejía Vamos, de día bebé. para Bien, distraerse. chiste. Porque y de esperaba- noche destejía Te voy a para llevar a volver casa. a tejer. Porque lo esperaba su Porque amor. esperaba su amor, En el tren. Y el claro. tren nunca llegó. El tren nunca llegó. Pero es una espere. boluda. Penélope. Pero anda a en buscarte otro, Penélope. Penélope en la mitología griega A ver. estaba esperando a Muy Ulises, bien. que se Claro. fue a la Odisea. Ah, yo leí ese o, libro. claro, a la Ilíada. Y depende quién lo cuente, si los griegos o los romanos. Que acá Y te ahí- dicen que se fue a pelear la Y guerra. Y ahí- Penélope vuelve, ella teje porque tiene muchos pretendientes, porque tarda 20 años en volver Ulises.
Mierda, la guerra tenés de que Troya. esperar 20 años. Bueno. Penélope esperando. Y de ahí Alfredo, sale- Alfredo, y de ahí sale el Margarita los chanchos, ¿no? Y de ahí sale el nombre de la Odisea del Espacio. Y ahí Claro. sale la Y paciencia. de la porque- Odisea de los Giles. Y la Es Odisea todo de lo los mismo. Giles, es todo lo mismo. todo lo Era mismo. re Gil, Penélope. Digamos que es casi la continuidad de todo. Dios. Pará. Lobo, no te Me hace asustes. acordar a mí al muelle de San Blas. Igual. Es lo mismo. Esa canción Lo también mismo. es linda. El La muelle versión, San Blas, sí, claro. la versión de Maná con Pablo Alborán es muy La linda. va a cantar esa la de versión. Pepe Luera. Ahora ¿La cantamos. tenés? La- En el muelle de San Blas. ¿Cómo Se me llama confunde la con la de canción? Penélope, pero es re linda la canción. Por más que digas el muelle de San Blas moviendo así, no. Poneme el muelle de San Blas porque esta gente no lo conoce. Sola en el olvido. Hoy las chicas están viciosas. No, no El es muelle ese. de pobre. San Blas tienen que poner. Luchi es la que está sufriendo con nosotros. Siempre hoy. está Luchi. Luchi. No es Luchi, esa, tranquila, sola en el tomate olvido, tu no, tiempo. cantó, se fue para otro lado, no es esa En esa el canción. muelle de San Blas. Pero no es sola en el olvido, sola con tu espíritu, no es esa. Sí. A ver, ¿esta cuál es? Sola. En el muelle Temón. de San Blas. Temón, temón. De Penélope. Cántalo, Pepe Luis. No, esta no la sé. Volvería. Es más, muy moderna. Claro. Juro que esperaría. Ella juró que esperaría igual que Penélope, lo mismo, chicos. Muchas Pero este está basado en un hecho Sí. de. Ahora. Real. De verdad, de verdad. Y aparte choreó la historia, dijo, si pegó bueno. Penélope, vamos con esta. Claro. Se animaron. Habría que traer. El lobo de Buenos Aires dice, ella despidió su amor en el muelle de San Blas. Claro, y esperó que vuelva y nunca volvió. Chicos, pero esto me. ¿Y estas sabés cosas me quién le deprimen. esperó? El perro en Japón se quedó esperándolo también, También. y se también, murió en la es vía. verdad. El perro de Japón. Sí. Sí, el, Hay una película con Richard el que Gere. hizo la película Richard Gere. El de Kishiro, con el Kishiro. Akita. ¿Cómo era? Aquí, Akita. el Akita es la el raza, perro, es la Sí. raza. que tiene Y un la monumento. película, Kishiro. llama- ¿Cómo es? Mi dueño no volvió nunca más porque Sí. se fue y ¿A lo ustedes mataron. nunca les pasó? No lo mataron, nene. Mala praxis en el La hospital. praxis en el hospital, así se Se llama la murió película. de un ataque ¿A ustedes cardíaco nunca les mientras daba pasó? clase. No, ¿Qué? jamás. ¿Nunca les pasó? Nunca. ¿Qué cosa? ¿Y algún No. amor que te dijo, nos vemos en la semana, nos vemos el mes que viene, Y me se voy de fue, viaje, vuelvo se y te marchó. escribo? Eso lo he hecho yo, me eché un Nunca polvo y te le, escribió. y dije, no vuelvo más. Desapareció. Pepe. ¿Vos lo hiciste? Sí, porque yo ¿Dejaste soy- a alguien en el muelle de San Porque yo Blas? soy mago. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Conozco el- Te echo un polvo y desapareces. Ay, a Pepe Luis. Sigue festejando. No, Maga. Perdón, Maga Maga, es no la estamos única- haciendo referencia a tu nombre. No, 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 no. Yo siempre lo uso. ¿Y cómo lo aplicás vos? Yo voy para allá. Claro. A mí me dice, pero esto lo digo muy poco, Ah, pero vos me te Seguro, dice, dicen. seguro. Vos te llamas maga y haces magia, es lo que viene siempre. Y yo digo, sí, te echo un polvo mágico y desaparezco. Bien. Muy bien. Bien. Primera, ¿te imaginas? Primera cita y te clava eso. Pimba. Claro. Pimba. Muy pocas veces. Muy, Y después muy lo pocas remato veces. con, es mentira. Es mentira. No desaparezco. Dice. Claro, No te echo el polvo. claro. Acá me dice que es del lápiz japonés. Claro. ¿Qué cosa? ¿Desaparecer? No, el Uy, polvo. Dios. Se me vino a la mente. Empezó el Se show me del vino chiste. a la mente. Tendríamos que No hacer entendieron algún el lápiz martes japonés. algún- Sí. Sí, sí, que lo entendimos. Yo lo entendí. por lo ¿Qué? menos. ¿Cómo es? Quiero explicaciones. No lo voy a explicar. El que lo entendió, lo entendió. Muy bien, no lo entendió. Sí. No es chino. No, yo no tengo la mente podrida que tienen ustedes. Pero están... No, me lo escribió el lobo. Sí, Menos. lo escribió Lobo. Lobo está. Che, no, eso, Sí. se me vino a la cabeza. Tendríamos que hacer algún martes el último tiempo como hacíamos el karaoke. Cantar. Ah. Claro, un tema así cada uno. El jueves quieren venir a cantar una chica que canta, es de Santa Fe, estuvo en el Mundial, canta lindo. Por ahí le digo que venga. Un ¿En karaoke. el que mundial acá. cantando? ¿Quién es? Shakira. ¿Quién es? Shakira, no, Shakira nos trae mala suerte. No. Hoy me enteré que nos cagaron. ¿Con De qué? la del Te pari- vino con delay la info. Sí, del sí, me vino, me bajó. Sí. Me bajó, por Hace una suerte. semana que estamos diciendo eso. Gracias a ¿por qué Dios, no no, trajiste pero tus nos entradas? cagaron, me llegó de la mamá de un futbolista. Ah, sí, ¿viste? Pero ¿Qué ¿sabés de pasó? cuál? Ahora contá A ver, todo, a ver, Pepe. Es como que no ¿Qué ¿Cómo? pasó? Ahora contás todo. No, que Nos cagaron. el mensaje fue, ustedes nos pueden ganar hoy.
¿Por qué? Así, directo. Sí, ¿No? a mí me llegó que no podíamos Ustedes ganar y que no si pueden ganábamos ganar hoy. en 10 años no podíamos jugar, no No, podíamos eso participar. es boludez. Sí. Esas es son mentira. teorías conspirativas. Claro. Eso es Y las verdad. que- Esto Creemos viene de todas. la madre de un jugador, Sí. de uno de los jugadores Argentino. que entraron, sí, obvio. Que ¿Qué le entraron al camarín, al vestuario vestuario. de los jugadores y le dijeron, ustedes hoy no pueden ganar. Y entonces ¿qué hizo Argentina? No Jugó ganó. y no, y Pero jugó perdón. bien, y ¿La jugó mamá bien de para quién? atrás, bien evidente que Sí. hicieron. No Pero jugaron. perdón, pero tienen Tiene que sentido. pero tienen que haberle dado un motivo. Ustedes no pueden ganar hoy Por- porque Por la bandera. Por la bandera. Está Para mí claro. No. ¿No? ¿Por otros motivos? Sí. Pepe Luis sabe No lo todo. sé. No lo sé, pero Ay, no va por la están- bandera, no va por la bandera. Ahí falta un pedazo. Bueno, Sí, déjame, sí, yo nos soy estaría faltando como el... Pepe el Luis más vestía. gorda. Sí, bueno, el titular lo tiré. Está bien. Aparte Pero el Hoy no titular pueden es... ganar, hoy Lo que no pueden nos dijo ganar. es la mamá de quién. Todo por mitad nos dijo. Todo No, Pepe, de verdad. no. ¿El número del jugador? No, porque soy albañil y no lo voy a decir. A ver si pueden. Bien, Pepe Luis. Bien, ¿Quién Pepe es Luis. albanil? Siempre. Muy bien, ¿El no padre diga es más. albanil? No, ¿Sería no, la no, no, señora no. del albanil? No. Él juega. Sí. No. Ah, Sí. ya Él sé. juega por las bandas y tira un pase y la va a buscar de vuelta. Es así de crack, Ay, Pepe Luis. chicos, Y es muy pero lindo. personas que no entienden demasiado de fútbol, esto no lo adivina nunca. ¿De Bueno, qué están diciendo? esa es la idea. No. No es el que casi se come Katy. No. No. No es ese. No. ¿Qué pasó conmigo? ¿Vos sabías? ¿Eh? ¿Vos sabías, Anita Moreno? No, ¿qué pasé? Me perdí. Ah, no vengo un día, ya pasa de todo. De la mamá What del... Ella tuvo. La estúpida de nuestra amiga, la estúpida, porque hubiésemos estado en los dos mundiales. Sí. ¿Estuviste con algún jugador? ¡No! ¡La estúpida no estuvo! ¡Por eso! Le dijo que no. Porque yo no la estado. representaba. No digas que. No digas. Le Sí. escribía y ella no tenía ni idea quién era. Y no le dio bola. Qué Es que en pelotuda. ese momento no era un jugador No de la importa. ¿Qué selección. no? Estaba jugando en River. No digas eso. ¡Ay, no! ¡Cállate! No digas eso. No se desperdicia un caramelito No. así, Ya querida. Ya era No, campeón. nada de todo lo que ustedes escucharon No, es cierto. no. Hoy estamos de joda, estamos Sí. Aparte como los jueves. Sí, Día de Eso brujas. lo contó también Claro. la mamá del albanil. también. Y no vamos a contar que ya era campeón de la Libertadores. Aparte, ¡No! aparte, ¡Basta! aparte, ¡Basta! aparte hubiese tenido muy buen sexo. ¿Y querés que te diga por qué? ¿Lo probaste? No, te puedo decir por qué. Porque no se cansa nunca. No, vos viste con... No. Tres Ya- pulmones tiene. Sí. Iba a decir más Tres cosas. patas. Iba a decir más cosas. Ay, Cortémonos bien, fueron como chicos. 45 de ese grupo. Pero pasó? no, Éramos ¿por qué 5 ¿Por qué más. yo no te Pero respetaba? pará. No. Estamos hablando hace Primero cuánto. que no conocía a Pepe Hace Luis. mucho. ¿Hace cuánto? ¿Hace Es verdad, cuánto? tiene razón, ¿Hace cuánto? Porque no es un chico tampoco que tenga, digo, ¿Cómo? es chiquito. 20. 2019. Ya era campeón. Antes Era de la campeón de la pandemia. Libertadores. O sea que jugó el mundial. Era- Sí. Ya tiene Claro. 2 mundiales adentro, claro. Claro. Ya era campeón con River. Pero ¿por qué no te gustó? ¿Qué tenía que no te gustaba? Es medio chicos, boluda. tampoco estaba pensando primero en ese momento estar en algo, tampoco estaba en plan conocer gente y nada, me escribían por Instagram, siempre contesté con mi mejor onda. Boluda. Boluda. Pero ¿Viste? nada más. Dios mío. Bueno, tampoco. Bueno, subimos puede a- pasar. Un Sí. delilo tiene que No haber. hubiera estado ella pará. acá. Es como si ahora me escribiría alguien que está en Boca, en River o en cualquier club que en este momento es alguien que encima vive en el club, como pasaba. Ah, No vas a Está dar dando pistas. mucha Pero- bola. Es como Pero un que poquito de visión, hija. Estaba Vos, ahí, viste. 18 Ahora no años. te escribe nadie. Ah, Ningún vos te- no le voy a decir a ustedes, son muy peligrosos. Vos te Ahorita. deberías haber asesorado. Escriben che, de todo. ¿Tiene futuro ¿Le este? escucharon? Te estás perdiendo información importante, Pero Pepe por Luis, favor, por está pasando favor. una información que no se puede creer. Le pregunté, ¿te siguen escribiendo? ¿Te escribe alguien? A ustedes no les puedo contar nada porque son peligrosos. ¿Quiere decir que sí? Un sí tiró. ¿Es de la selección? No, no. Tirá info. Ya están todos de novio los jugadores. Los Casado de y la con selección. Pará, casado y si no con son hijos. los dos. No, gente casada, con hijo, con novia. Yo ya cuando ¿Todos me los de la escriben, selección están yo casados? miro y está de novio, ya es como que no te contesto. En ese momento él estaba solo, O sea, soltero, era chico. Los que te escriben ahora no están casados. No, claro, ya capaz están separados. ¿De qué rango?
No, bueno, Voy a pero... indagar. ¿De está qué bien. franja? ¿Ahora qué haces? ¿Googleás, por ejemplo? Cuando te escribe alguien Cuando así. es alguien que tiene muchos seguidores, googleo, entonces ya más o menos me hago wiki, es como que le hago como un filtro de quién es la persona que me está hablando. O sea- Después stalkeo, te miro todo lo que tenés publicado. Entonces ahí, viste, sabes si tiene un perrito, un tóxica. gatito, un hijo. Eso a mí me da como... Tóxica, es Mirá, tóxica. ay, Por claro. favor, te pido. ¿Eh? ¿Dando vuelta? Hay un zoológico ahora dando ¡Apa! ¡Apa! Sí. ¡Se destapó la olla! Tomá. ¡Vamos, Katy! O sea, si es un zoológico puede tener una araña, un burro. O una- nos podemos traer la nutria, aunque sea la puntita. No. Estoy bien. Bueno, Un día se va a espera. aparecer con el plantel Esperá. acá y nos va a tapar la Pero boca a perdón, todos. yo hay algo que quiero saber. Te escriben por privado de Instagram. Sí. Y vos te tomás el trabajo Sí. de ir a su perfil para Sí. ver cuántos seguidores tiene. Sí. Y de acuerdo a los seguidores que tienen, vas No, a los seguidores no me stalkear. importan a mí porque hay muchos que escriben y no te siguen. Ah, ves, está pasando data, está buena esa. Entonces, ¿te fijas que? Ese Entonces, ya, como no me siguen, yo tampoco les sigo, no nos seguimos mutuamente, nos contestamos. o sea, no, ¿cómo se dice? No. Cuando La tiene No toda. shipean. no machean. No machean. No No, machean. no se quieren quemar, no quieren dejar rastro. Mirá qué ¿Cómo es pilla. entonces? ¿Te escriben? Claro, vos ponele te gusta. Pará, y no vos sé, tampoco lo un seguís, o actor. tampoco dejás Vamos a rastro. hacer del Ponele. palo. O sea, si yo, por Ponele. ejemplo, yo te doy un Entonces, ejemplo. Esperá que me va a estar explicando con Si ejemplos. yo te doy un No, ejemplo. yo, Adriana, espera. decime un actor que a vos te gusta, que sea de cualquier parte del mundo. Pepe Kevin Luis. Costner. Ahí está, te gusta Kevin, le tirás un mensajito. Hola Kevin, ¿cómo estás? Qué linda foto la que Pero subiste. esa cuenta no la Ah, sí. manejan ellos. Bueno, pero ponele que sí. Ponele, Bueno, Kevin ponele, estamos planea- jugando, Anita No. Moreno. Kevin entra a verle a Adriana. Ese Oh Kevin my sería God. yo, ¿no? Adriana Mirá Salguero. qué bella, Adriana. Hola, Adri, ¿cómo estás? Mirá qué ojete que Vos tiene. también sos muy bella. Y empieza el ping-pong. ¿Y qué onda tus días? ¿Dónde trabajás? ¿Qué? Cuando te diste cuenta, hablas todo el día con la persona y ninguno de los dos se siguió. Pero ¿y cómo te das cuenta Claro, que no te y- sigue? Porque no te ¿Normal? sigue. Porque vos entras a su perfil y dices seguir. Ah, pero no por dice eso te seguir tenés que también. tomar el trabajo de entrar al perfil. Obvio que vas a entrar. Sí, 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 ¿cuál para es el tener una problema? Te charla. escribe. Tener una charla tenés que ¿Y seguir. cuál es el tenés que problema? mirar. Si se Pero si siguen a o mí no se me siguen. pone, hola, Y Kevin porque quizás- Costner. Sí, ya. Ah, Pero pará, Claro. pará. Arrancás Justo por Kevin eso, me Conner. pegaste una patada Sí. en el orto. Pará, yo Acaba de cagar a otra persona. traje una noticia la semana pasada que no la sacamos todavía. Claro. Justo Kevin Conner. Mira, si Hubiesen Kevin elegido- Conner te escribe, no le des bola. Hubiesen Recomendación, elegido otro. espléndido. Hubiesen elegido otro. Sí, bueno. Bueno, ¿Te me escribió salió Kevin tanto. Conner? Porque hablando No le- de estafas, No te manden Sí. plata. hablando de estafas, Ajá. tuvieron algunas estafas presentes ustedes estos días. Todos fuimos estafados. Sí. Sí. Amorosamente también. Lo estafamos a Pepe Luis con el programa, por ejemplo. Supuesto. A mí, por Claro. ejemplo, Sí. me escribieron Ujú. diciéndome que qué lástima si no lo tengo exacto para decir, de una dependencia de no sé dónde, por policial, Sí. que me tenía que presentar porque porque la denuncia, una mediación, o no sé, me acuerdo qué era, por el choque que yo había tenido con un auto, con una moto y con qué era una No, bicicleta. un peatón y una bicicleta. Un peatón y una bicicleta Ajá. y me tenía que presentar en Lomas de Zamora. Sí. Yo nunca estuve en Lomas de Zamora, jamás tuve un problema con una bicicleta ni con Sí, un te ubica en la peatón. Loma del Orto. Por lo cual, Sí. si yo hubiera contestado ese mensaje, de alguna manera se metían en mi teléfono. Sí, claro. Yo No, lo si que hubiese hice fue... contestado, no. Yo no creo que sea por ese lado esa estafa porque no pudimos seguir. No, pero te mandan un código El link te manda. Bueno, o te no sé. mandan una amenaza. Yo lo que hice, se lo di a mi abogado y le dije, ¿esto qué es? Lo leyó, averiguó por tiqui, averiguó, me Sí. dijo, esta dependencia no existe, esto no existe, el número de legajo no existe, esto no existe, es una estafa. Bloquealo ya. Bien. Me dijo, lo bloqueé. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos Seguridad. viendo un mensaje que me mandaron a mí. Ah. Es de seguridad vial. Dice que registro una infracción vinculada a mi DNI, cosa cual yo no tengo vehículo, así que no tengo infracción. Tampoco tiene DNI. Claro, ¿Qué sí, te el mandaron, vehículo. un Y te link? sí. Entonces te mandan un link de lo que estamos viendo. ¿Qué pasa ahí? La gente tiene que prestar atención a ese link. Primero Sí. le dice seguridad vial M. Sí. .top.ar. Ni siquiera dice .com.ar. ¿Y por qué después de una seguridad vial va a haber una M? Eso ya te está diciendo que es un enlace
primero que está mal escrito, Trucho. mal hecho, trucho. Bien explicado, me gustó. Sí, o sea, si vos prestás atención a los enlaces, fíjate que venís bien leyendo seguridad vial m.top.ar. Que ni siquiera dice .ar, mira. Barra. ar. /ar. Y Eso si significa no... que vos apretás y te entran al teléfono. Claro. Te hackean. Ahora, si para más seguridad, si a vos te llega un link que no conoces, no lo abras. No lo abrís. No abra Que no hay jamás. que atender ni tampoco... ¿A vos te quisieron estafar? A mí me llamaron de personal diciéndome que... ¿Y atendiste? Atendí, pero de verdad que no atiendo. Pero viste cuando pasa alguna vez que atendés. Bueno, pero ese es el momento que te agarran con la debilidad, cuando estás boludeando. Bueno, y atendí, y como me empezó a hablar Todo de el día. personal, me dice, no, somos del servicio de personal, te queremos avisar que tu línea fue hackeada, te la están usando. Y me empecé a quedar, sí, y en un momento me dijo, te voy a pasar un enlace, y ya cuando me dijo, te voy a pasar un enlace, dije, acá me está cagando. ¿Y qué hiciste? No, le corté, y en el WhatsApp me saltó el código, que es el que te piden Para para chorearte. chorearte. Pero claro. suele hacer ANSES también a eso. No, pues sí, y en su momento llamaban de cuando el gobierno para vacunarte. Ah, Sí, eso es sí me verdad. Eso acuerdo. también. ¿A vos Sí. te estafaron alguna vez? Jamás porque nunca atiendo Aquí te teléfono lo que... estafó. no. A Kitty la llamó una bruja para vacunar. Vacúnate ya. No, pero sí, no hay que atender. Para mí no hay que atender. A mí No me hay que pasó- atender, atiendo. no, Hacer que te no. salte Sí. contacto A mí me conocido. pasó con el telepase. Sí. Me mandaron el telepase que no andaba más. Que tenían problema para el cobro de mi tarjeta. Bueno, qué raro. Puse la tarjeta y cuando puse los últimos 3 códigos de seguridad, Sí. me desapareció todo. Dije, me cagaron. Me agarró una desesperación, me fui a la tarjeta y bloqueé la tarjeta. Bien, Pepe Luis. Pero me habían cagado. Claro. Fíjate Ah, vos. te cagaron. Igual. Y además... No me No, porque la sacaron bloqueó. guita porque la bloqueé a la tarjeta. Ah, ok. Pero me hubiese podido cagar. Ahora, mirá, yo que me creo el más vivo y qué sé yo, adentro Alejandro. Es que Pepe te mandan Luis. un mail y decís, se me bloqueó el telepase. Pimba, y lo tenés que hacer. No, Adentro, y además hay una 200 lucas la cosa. multa de Sí. telepase. Cuando atendés el teléfono, Sí. hay que pensar en la inteligencia artificial que está copiando tu voz. Bien. Sí. El Y la tiempo que cantidad abre- de información por eso- que uno le da a la IA. Claro, pero por eso a mí me dijeron cuando atendés, suponete que yo estoy esperando realmente un paquete de algún lugar que Este viste que paquete. de algo, que te dicen, tener el teléfono cuando pedís en las aplicaciones Sí. internacionales, Sí, que te dicen llaman, que lo tengas que- el teléfono por Sí, las por dudas las porque dudas. no te dicen a qué hora van a ir. Entonces, estás atento. Justo, mira, llegó una notificación. Bueno, suponete que vos hablás, yo hablo, levanto el teléfono y digo, hola, Y ya te copian la voz. pero nada más. No hablo Claro. más. Sí, pero con el hola también te copian la voz. Sí. ¿eh? Pero Yo- hola, yo si, sabés cambio, lo que hago. si cambio la voz, Ejemplo. Yo sabés lo que hago cuando... ¡Hola! A veces puedo llegar a atender, no cuando dice número privado o desconocido. Atiendo y espero que me hablen del otro lado primero. Yo Claro. también. Claro. Y por lo general es Es un una llamado, máquina. es una máquina que me escucha el prrr y listo, te corté. Adriana, Claro. con el mayor respeto, no hace falta que vos disimules la voz. Y te explico por qué. ¿Hace cuántos años que trabajás? 53. En algunos medios saliste, o sea que Sí, creo que copiarte tu voz. Acá lo nos más pueden fácil copiar que- la voz. Claro. Mirá, Claro. Estamos viendo un enlace también de Claro. Mirá cómo está escrito. Claro. Claro o otro o. Ahora, A. eso Y te das siempre cuenta- .top/ar. Sí. Igual te das cuenta que Ojo, la gente no lee. No, Digo, porque lee lo primero. Claro, fíjate que la palabra claro, seguridad, todo lo que te llega en el mensaje está puesto. Es que yo El no problema leí, es cómo por ejemplo, sigue. lo de telepase no leí, porque si yo leo seguramente me Sí. hubiese dado cuenta. Seguro. No por leo. eso te digo que la gente no lee, por eso le enganchan cualquier enlace, cualquier cosa. Y si tienen dudas, por ejemplo, con el telepase, vayan directamente, entren en la página de telepase, no hagan clic. Exacto. Tengo Vayan a la telepase para página, regalarles. a la Y página ahí de telepase y lo averiguan, chequean desde ahí. Tengo exactamente. telepases para regalarles, porque fui a la rural el sábado y me regalaron Ojo, un que no montón sea una de estafa, telepases. No, los tengo en casa. Son todos telepases para pegarle a los autos de nivel nacional y vos tenés que entrar a la página y registrar el código que ¿Qué, no te Ah, cobran? no, Mm, igual, el sticker nada más. No, Pero me eso lo es dieron gratis los en chicos todos del gobierno de la ciudad. Peor, no sé, yo No. desconfío. Yo desconfiaría de todo. Bueno, a esta sí. altura No, no, desconfías ese de mismo todo. te dan en el peaje. ¿Sabés lo que hacían? ¿Sabés lo que hacían unos chorros? Entraban a los restaurantes Sí, y viste que ahora es todo QR. sí. Claro. Arriba del QR de las cartas le ponían el QR del choreo. Entonces vos entrabas, ¡pum! Adentro también. Sí. ¿Cómo arriba ¿Entendés del lo que QR? No. Viste que vos tenés la... Está difícil, sí, el Soy micrófono. rubia como Katy, no puedo hacer dos cosas. Sorry, Viste Pepe que, Luis. viste que tenés el QR para escanear para ver la carta. Sí. Sí. Bueno, arriba de ese QR te pones te otro pegaban QR. otro QR. Y con eso, cuando vos ibas, te cagaban.
Y no podías entrar a ver el menú. No, ellos Te entraban cargaban al el teléfono, pero no veías te el menú. hackeaban el teléfono. Claro, entrabas Claro, a otro claro, link. a Y eso otro tranquilamente lo puede dejar un cliente que vino antes a la mesa. No, Yo llevo un iba- código QR claro. para hackearte y lo Por dejo eso pegado. ahora las empresas serias lo que hacen, gastan Sí. una moneda más, pero ¿Ponen tilde o no? no, tienen el QR impreso en la carta. O sea, no es Ah. que tengan que esté puesto en algún lado. Igual Claro, y lo todo pega. bien, pero detesto lo que tiene el QR. Yo también. Detesto Yo también. que tenga Ya QR. está, Porque ya ya sé, sé ya que me está. estás cagando. Primero. Poneme la carta impresa con los. Ya porque no tenés los precios. Claro. todo, El claro, otro te día sacan. fuimos a un lugar, Sí, QR. Sí. La carta tenía todo. Entré al QR y miré los precios. sí. Le digo, y nada, por suerte entré a mirar los precios. Bueno, Claro. muchas Si no- gracias. Salía Rengo. Es que la carta muchas veces no tiene los precios y tenés que hacer el No QR. tienen los precios, tenés que No, es mirar que la calle, QR. que No, para eso tenés está que hecho ir. el QR. Eso fue lo que Tienen- hice. Por eso, en la carta no figuran los precios. Para ver los precios, así escanearon el QR. Pero eso te que dicen. para qué lo hacen, para ahorrarse No. y tener que No, no. cambiar los precios todo Para el no tiempo? cambiar los precios todo el Claro. tiempo. Bueno, es preferible para Escribirlo seguridad. en lápiz, hermano, y Ah. corregirlo cada vez que borrar. No es y muy te- difícil. ¿Cómo lo hacía Co- hace 50 años? Claro. Lo que pasa es que co- ya no existen. ¿Vieron? Cuando vas a un restaurante medio tipo antiguo, bodegón, tienen nada, las cartas. Sí. Que hay algunas que vos veías como sticker. O sea, no es. Sí. Entonces era más fácil, vos le ponías encima el número. Claro. Pero ahora hoy por hoy las cartas ya es como que son, viste, con. Con plastificada, Sí, etcétera, plastificada. etcétera. Entonces, bueno, Le pones el sale, sticker sí, igual. Le pero- pones la etiqueta Ah. igual, Sí, ya sí, está. sí, pero bueno, el QR está hecho justamente para que, nada, ahí no- Para cagarte, para cagarte, porque no, te pueden lo poner cualquier corrigen más precio. rápido, es todo tipo... El lobo te mandó un mensaje a vos. El lobo, sí, ahí lo leí, que él mantuvo el secreto y es verdad, porque ¿De qué? en ese año ¿De quién el fue el lobo lo jugador? sabía, claro, y nunca dijo Ah. nada, pero Pero justo el lobo. Pero el dice lobo, algo. el lobo es mudo, el lobo El es un lobo- fenómeno. el lobo- El es lobo mudo. tira una pista ahí arriba. O pregunta si fueron a ver una película. Que no sé si tendrá Claro. que ver. ¿Spider-Man, lo decís? Sí. Claro. pero Se estrena ahora, ¿no? Spider-Man. Sí. Ah, yo en Sí. ese momento fui y le dije al lobo, mira que me está escribiendo. Acá porque no tenía la menor idea. Lobo, boludo, ¿no la asesoraste? No haces eso. Ah. Encima Lobo, es hincha la de River el pifiaste lobo. ahí. Encima, lobo, era esa. Y a lo mejor no quería No le quería, no lo quería dejar sin pierna. Y no, pobre. Claro. Pobre pibe. Dijo, no, le entrego a Katy y estoy en Y todo ahora el se jodió problema. por boludo, hubiese ido al mundial juntos. Sí. Íbamos Claro, todos porque hubiese- en Te una das combi. cuenta. Hubiese sido el hubiese sido Era el, en una combi, boludo. hubiese sido el padrino. Ladrín. Te das cuenta. ¿Cómo dormiste, Katy? No, y durmió el lobo. Ay, lobito, querido. Lobo, la pifiaste ahí, lobo. Pero no importa. Con la vineta hasta mundial. No, después ya se van a enterar porque aparte nos reímos tanto. Por además. favor. Acá dice, tenemos mensajes. ¿Los querés decir? Salgueiro, me dijeron que va a hacer una película, ¿es verdad? ¿Va a ser una película? Sí, voy a hacer una película. Vamos, Salgueiro. Una participación en una película, no es que voy a Y vamos, filmar todo. y vamos a llevarlo. ¿No ¿Lo sos podemos, la directora? No. ¿Lo podemos llevar a Nico, a Katy y a Ana? Por A favor. a la premier. No, a que de la participen peli. de la película. Vamos. ¿Quieren? ¿Puedo ¿Querés ser- filmar? Sí, puedo ser ¿Vos de querés árbol, filmar? si querés. No. Vamos. Si Bueno, hay viento, me muevo. una vez llegamos, ¿te acordás, Adri? Cuando llegamos a casa, eran las 2 de la mañana, no Sí. sé. Y miramos así, vemos una mina garchando. Muy. No se le veían las partes, la pupi. Qué cagada, che. Y, no, un poquito se vio. ¿No es tu Pero vecina? no. Y veíamos que se estaba en una escena impresionante. Y con Adriana empezamos a hacer así con los ojitos. Y se cayeron. Empezamos a mirar y dice, ¿esa no es Anita Moreno? ¡No! ¡No! Era Anita Moreno la en una peli. película. La peli. En la peli. ¡Ah! Yo pensé que Bueno, estaban espiando pero- por la ventana. Yo dije, ¿vieron a No, Anita la peli. garchando? No, pero aparte en un gran laburo de Anita Moreno. Muy buen laburo. Empleada, re lindo trabajo, Está re. entrenada. ¿Qué es más? El otro día Olvídate. me mandó... Era cuidado. Muy cuidado fue, muy. Había otras escenas, ¿no? No solamente eso. No, no vi. Ah, Para no que solo te eso salga era. bien la escena, la tenés que hacer bastante real. Vimos la que se quejaba nomás. Pero no, estuvo re. Es más, el otro día me escribió Sebas de Ángelo que siempre hace como pelis para el Inca y esa película estuvo súper linda. Estuvo Mero Viedo,
Re linda fue esa peli. Y bueno, y tocó esa escena y la hicimos porque Y ahí... muy ¿Viste bien, texto? le puso el Sí, cuerpo. hubieron varias escenas y bueno, una escena era... Claro, yo siempre le pongo el cuerpo. Parece muy bien, así es el Claro. cine. Acá me dice el Duna a Sí. fondo, dice, la mayor de las estafas son de las cárceles, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Buenas noches, Adri, Pepe Luis, dice Nico Humorista, que va a venir a hacernos humor. ¿Se acuerdan de Nico que Sí, alguna es vez verdad. estaba en la Es radio? verdad, es verdad. Bastante curioso, me dicen Pepe Luis, Sí. Sí. siempre. Dice, sí, lleven a Ana, es un talento desperdiciado. Desperdiciado, Black Vita. mirá, Black mirá, Vita. mirá, ¿qué te dicen? Roja. No, Oh. pero nosotros sabemos que un talento la tenemos cerca nuestro hace muchos años. Claro. Sabemos que es Exactamente, talentosa y sabemos. creemos en ella. Obvio que sí. Exactamente. Grosa Anita Exactamente. Moreno. Olvídate, gruesa le gusta a Anita Moreno. Digo, grosa Anita Moreno. Chicos, ¿ustedes Sí. alguna vez fueron No, les hicieron a la nana. les tocó hacer una entrevista que salía mal? No. No. ¿Nunca? ¿Vos, Katy? Y así de meter Yo la seguro gamba. me No, mandé de alguna, meter la gamba, no. seguro. ¿Vos, Ani? No, va, sí seguro. Que les pasaran cosas como la que vamos a ver ahora. A ver, vos decís, qué metida de gamba Ah. me mandé. ¿Cómo salgo de esta? Claro, Y ¿cómo mientras salgo? Creo, pienso ¿no? cuál me mandé yo. No, yo Ay, me mandé Katy. una tremenda. ¿La vas a contar? Sí, ¿la cuento antes de ver el videito o No sé la- si lo tienen. cuando- Ay, estoy pensando, creo que Black Vita es Barbie, le mando un beso. Si es Barbie. Animales. Ahí está. Ahí está. Sí, yo soy de Corrientes. ¿Y este look quién te lo armó? Estás hermosa. Soy varón. ¿Cómo te llamas? Lautaro. No, es mortal. Bueno, pero a esa edad más o menos todos nos parecemos. Es lo mismo, pelo largo, decir, nena, nene. Pero se parece, es un nene, chicos. Está bien, pero a esa edad más o menos. Pero si todo lo miramos mismo. el otro, si miramos el otro. Si miramos el otro que tenemos es mortal. Ah, Es buenísimo. Black Vita, Anita. Sí, me parece que, no sé, si es Barbie, le mando besote, Barbie, que la adoro. Te quiero. Está sufriendo Mirá, la crisis. escuchen. Sí, sufro mucho. Más, ¿puedo decir una palabra? Sí, sí, claro. Sufro la crisis de mi señora Andrea Bustamante, que hoy de me puta. enteré que Mirá la- estaba en un hotel con otra persona. Ah, bueno. Lo Claro. escuché yo gritar. Ah, eso ya es un tema personal. Claro, son temas personales, sí, Yo sí. lo tengo, no se imagina. Está Me bien. imagino. Pobrecito. Bueno, pero hoy estamos con el tema Está bien, aumento. no, bueno, pero lamentamos dejarlo mucho porque esto, está mal, Sergio. Está mal. Está pasando un mal. Un abrazo mal- grande, pará. Bueno, ahí está. Está sufriendo la crisis. ¿Está sufriendo? Está sufriendo, pobre hombre. La No. escuchó gritar. No, pero no, pobre, pero es pobre. tremendo. Pobre periodista que le fue a agarrar a un tipo que Que necesitaba terapia, no una nota. Bueno, pero le preguntó por qué estaba sufriendo. No. le dijo, ¿estás sufriendo? Sí, estoy sufriendo. No, Le está están sufriendo por la culeando. crisis, le dijo. No, pero preguntó mal. La crisis Dio de por obvio pareja. algo. Claro. El notero dio por obvio algo. Está sufriendo por la crisis. Claro, una crisis de pareja. Claro, crisis de Y el pareja, tipo estaba. Claro. Le calzó justo a este boludo que estaba sufriendo por la. Sí, a la mujer también le calzó justo. La mandó con nombre y todo. Pero así, metidas de gamba, ponele, aparte de esta que supuestamente el chico preguntó mal y él le tocó a este hombre que Sí. tenía problemas. Y a la otra Juli boluda Poggio, perdón, Juli Poggio. que le dijo que estás hermosa y contestó hermoso. Sí. Metidas de gamba. Han tenido todos, ¿o no? Sí, yo he tenido varias. No, no sé, Varias, claramente. No nos sorprende. Claro. No me imagino. ¿Quién quiere No- empezar? ¿Quién quiere Anita empezar? Moreno. Una Anita con varias, Moreno, Anita. dale. Mientras yo leo los mensajes, pensala. Le pidió de comer al vecino, dice el Duna a fondo. No tengo idea de qué hablas. Anita Y Moreno. Anita dice beso a los 4. A mí me dejó afuera. Sí, A los sí. 5, Pepe Luis, O a otro mí, beso no para sé. vos. Claro. Claro, no sabemos. Adri, el año pasado te hice una entrevista en el hall de la Radio Colonial para taller de radio en la materia. Es muy largo, escribiste. No, lo que pasa es que Melina está contando que me hizo una nota, pero Sí. acá estamos hablando de metida de pata. ¿Metiste Claro. vos la pata en algo? Querías a Meli? Adriana Aguirre y salió Adriana Salió, Salgueiro. claro, por Puede ejemplo. ser. Anita, ¿te acordaste o no? Bueno, a ver, se me vino así una. No voy a decir muchos nombres. Datos, nombres y No, fechas. no voy a decir muchos nombres, pero ¿Podemos estaba. adivinar? Es obvio. Vamos. Les voy tirando. No, estábamos. Arrancá por Estaba acá. en una cena comiendo. En ese momento con mi ex, con Mati. Y nada, la típica, te pones a charlar con las mujeres, ¿no? Bueno, y la noche anterior, con Mati, habíamos ido a una fiesta. En esa que. Y ustedes lo conocen a Mati, que cero fiesta.
Bueno, una fiesta así tipo electrónica, punchi punchi, Mar del Plata, temporada, ¿no? Bien ahí en el sur, en las playas del sur. Y en un momento vimos en una mesa que había una persona. Nada, fiesta, cachombeo, qué sé yo. ¿Cachombeo? Fiesta. Antigua. Fiesta. Sí, Claro, sí. ¿cachombeo? ¿no? Sí. Al otro día, cuando En uruguayo estoy... vos. Cachombeo, Nico, ponele onda, cachombeo. Dale, Claro. Existe, es antigua. Sí. Existe. Bueno, Sí. al otro día en la cena, ¿viste cuando de repente hay cosas que vos te tenés que guardar para... O sea, son cosas Callate, que vos te Anita tenés que Moreno, guardar para callate. vos, situaciones. Con la edad que estamos Y viendo de el final. repente Sí. estoy hablando onda con las chicas ahí, qué sé yo, y les comparto la situación. No. Y una de las chicas me dice, es mi papá. No. Ah, por suerte era el papá. Ah, sí, yo también me seguí para otro Y lado. yo en Que un era el momento... marido. Sí. No, igual re bien, porque estaba acostumbrada Claro, que a que le papá Garchi pasen está esas bien. situaciones. Y me le digo, ay, Nati se llama, Nati, te pido 1000 disculpas. Me dice, olvídate, pero yo te juro que en ese momento Te no querías matar. sabía si me... No, es que, viste la situación, me quedé pálida porque... Y aparte, en un momento después le dije a Matías, te digo, vos me tenés que avisar con quién estamos comiendo, ¿entendés? O sea, Ah, le trasladaste la culpa. ¡obvio! Vos me Ah, tenés que está avisar. clarísimo. Son todas iguales, Pepe Luis. El Todas método- iguales. El método, la culpa la tiene mi papá y mi Vos mamá. me tenés que avisar. Bueno, así que nada, Qué una anécdota feo. de esas. Yo tengo Qué una. linda, Patón, me metí de patón. pata. Le toca a Katy, pero dale. Adentro. No, es que yo estoy pensando, porque yo me mando siempre. Yo te mando alguna. una mientras vos seguís pensando. Dale. Con la anécdota esa duró 20 minutos y la No, escuchás. No. No, Yo tengo una cortita. El chino Volpato. sí, a ver. ¿Cuál de los dos? Hicieron ¿El chino o Volpato? El chino Volpato. El chino. Tenía 2 Volpatos. Dale. Escuchá, estaba en Sunchales, se van, lo invitan a la fiesta de egresado de... Era muy famoso, o sea, el chino con el tema Miachi. Entonces Sí. va y se encuentra con toda la gente, los egresados, bueno, bla, 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 y se encuentra con... Se sienta al lado de Anita. Entonces le dice, uy, tanto tiempo, Anita, qué sé yo, dice... Y entonces agarra y le dice, y le toca la panza y dice, qué lindo, estás esperando un bebé, qué bueno. Siempre tan gracioso, le dice la mina. No. Se querían matar. Una raviolada. Se había clavado una raviolada, claro. Se quería retención de matar. líquido. Y él me contó que dijo, sí, sana, digo. Vale. Bueno, un caso así me había pasado en los micros acá de Capital. ¿Que estaba embarazada? No, yo estaba lo más cómoda sentada, después les cuento la otra anécdota. Yo estaba lo más cómoda sentada, ponerle que eran el 59 y soy una chica. Y viste que siempre está la vieja metida, vamos a tratarlo así, porque la gente se mete. Ajá. Tienen que darle un asiento que está embarazada. No. Entonces yo, como estaba sentada en el micro y la verdad que no vi para atrás quién entró, me paré para darle el asiento. Y le digo a la chica que se siente, porque encima la chica no se sentaba. Me mira y me dice, no estoy embarazada, era gorda. No. Se había comido una raviolada. Pero la culpa no fue Claro. tuya, sino fue de la vieja que Claro. Y le dijiste a la vieja, pero vieja pelotuda, ¿no ves que está embarazada? No, no le dije nada, me senté de nuevo, quedó pésimo, pero pobre chica, la hizo... Claro, La todo el hizo mundo. sentir Yo me bajo en la horrible. próxima tremendo. parada. No, yo me siento igual. Pero No hago el ahora- boludo. Acá tengo una Ahora anécdota. les digo, ¿no les pasó errar de chat en los WhatsApp? ¿Cómo? Sí. De Sí. errar de chat. Sí. Yo una vuelta estaba en un grupo. Digamos, se pero está era, no chavando sé- sola. No, me acordé de esta Mira, recién cómo donde está. metí la pata, Y me la después leo metí unos mensajes. tremendamente. Primero estábamos sacándole el cuero a una de nuestras amigas que no estaba en el grupo. Por suerte no le Amigas, estaban entre bajando el cuero. comillas. Claro. Todas iguales, Pepe Luis. Todas iguales. ¿Qué digo? Le voy a reenviar a otra que tampoco está en el grupo lo que estábamos hablando bicha, ¿eh? para que esté en sintonía. Para de lo seguir que sacándole el estábamos cuero con la hablando. otra. Claro. Pinto, Toxic. reenviar. ¿A quién se lo reenvió? A la que le estaba sacando el cuero. A la que le No. estábamos sacando el cuero. No. Mirá lo que dicen de vos. Dijiste- ¿Y qué hiciste? No me daban las manos para eliminar los mensajes, pero me parece que algo lo leyó porque no se juntó más. Sí, no, te bloqueó. Te bloqueó. Y le dijiste, mirá lo que están hablando de vos. Son unas basuras. No, Qué no bárbaro. aclaré nada, no dije nada No, en el no grupo aclare que tampoco. oscurece, ya está.
Pero Ya, no es de falsa, la gente Es dice que re soy falsa. falsa. No, Es re falsa, sí. quise poner Sí, en contexto a Pobre todos. piba, pobre Sí, amiga. falsa. Y la Escucha. una inconsciencia garca. que hizo me hizo poner en contexto a la que le estaban sacando el cuero. Entonces al final fui la mejor amiga de la que le estaban sacando el cuero. Hace lo mismo en el grupo de Espléndido. Está muy Lo bien, mismo. Pero está muy bien como lo dio vuelta. ¿Eh? Claro, al final le hice un favor. Mirá cómo están hablando Está de muy vos. bien lo que dice. Ellas hablan mal de vos, no yo, le dijiste. Acá me dice. Sí, pero a mí lo leyó porque se fue del grupo. No, Acá me dice, para vos, dice Black Vita, dice, para vos también, y más grande, me dice, no seas celoso, jaja, que fue el beso que me mandaba, el 4. Yo una vez, dice, en la oficina, viene alguien a la recepción y me avisa en la secretaría, está Elena, para buscar unos papeles. Como soy, yo salgo cantando, Elena no, Elena no. Cuando me encuentro con ella era muy petiza y me dijo, ¿me estás cargando? Uy, boludo, qué feo. No, por favor. Qué feo la concha de su madre. Puede pasar, puede pasar. Qué feo. Es que no la vio. ¿Vos, Nico? No, ¿sabés que no? No. Te juro que no. correcto, él Te no, juro que mete no. la ¿Alguna vez te habrán Yo me cuido Te habrán mucho, metido la chicos. Pensala, yo te Yo cuento me una cuido. mierda. Yo soy de los pelotudos que cuentan chistes. Sí. Digo, Sí. y cuento, Sí. y cuento un chiste, Lo sabemos. y cuento un chiste No de lo judío digas. y no me di cuenta y estoy en una sinagoga. No, bueno, olvidate. pero igual también. Así de boludo. En Israel soy. estaba. Así de boludo. No. Y sale y se para y salen rengueando. Y cuenta un chiste, un rengo. Esas cosas me pueden pasar a mí. Bien, olvídate. bien. A mí Contá lo la que tuya. me pasó tiene que ver con un cumpleaños mío. No, contá la de la modelo, por favor. Pero voy a contar esta primero. A ver. Porque es más cortita. Era mi cumpleaños, Sí. yo había ido de gira con 4 actrices grandes. Sí, correcto. Y era mi cumpleaños. Entonces una de ellas me hizo un regalo. Ujú. Muy feo. Sí, yo sé. Esa vos lo sabés. Era Sí. muy feísimo. Un Muy feísimo. regalo de Tan mierda. feísimo era. Que yo le quería mandar a Alejandro, decir, no vas a poder creer lo que me acaban de regalar. Pero Está bien, no está mal. No puse nada que eso. Nada mal. Y se lo mando a la persona que me lo regaló. Bien. Me manda un mensaje y me dice, ay, qué suerte que estabas Sos tan buena. contenta. Qué bien que Y te yo gustó. en realidad lo que le estaba diciendo que era una mierda. Pero como lo dije tan sutil, no dije, no sabés la mierda que me acaban de regalar. Dije, no sabés lo que me acaban de regalar. Y esa, Bien. bien. Depende cómo lo leas. pero la ¿Es bueno o malo? La mejor fue la de la publicidad. Oh. Por favor, contá Contala. esa rápido. Bueno, la cuento rápido. Había ido, antes se llamaban pruebas, no castings. No hay que hablar, chicos. No hay que hablar. No, disculpa. hay que saber, hablar, tal hay que cual. saber No hay hacer que hablar. silencio y Yo por bancarse eso el no. silencio. Siempre. Bueno, No hablo. entonces, en esa época lo que se usaba era suponete, el tipo que te hacía la prueba, el casting, tenía atrás de él un póster gigante, un póster Sí. gigante con todas las modelos que pertenecían a la agencia. Yo, para no bancar ese silencio que no me lo bancaba, digo, suponete, por la ¿Eras muy joven? tercera, le digo, es una puta, No. pero así. Bueno, sincera, me gustó. Literal, silencio. Y me dice, es mi mujer. Al dueño de la empresa. Al dueño de la No. empresa, además. Bueno, será su mujer, pero no se entere lo que hace, le estoy contando. Claro, No, te abro bueno, los ojos. Yo tenía 16 años. Me empecé a reír. Y le digo, ay, perdón, la verdad no sé por qué lo dije, porque no la conozco. Yo fui a Claro. hacer una foto, le empecé a explicar. Se empezó a reír, no pasó absolutamente nada. Es más, me contrataron para lo que me habían Bien. llamado, para la prueba, la pasé y todo Y lo demás. después ¿Se la separó? tercera fuiste vos en la foto. ¿Se separó o no se separó? No se separó. ¿Y no te puso a No. trabajar junto con ella? En realidad, no. Lo que Susana pasa es que algo yo era. no, Es como- no había trabajado nunca en nada. Era una de las primeras publicidades que hacía. En cambio, esta tercera chica, que era la mujer del productor, era una modelo consagrada Sí. que hacía 10.000 publicidades y yo la primera vez que fui a un editorial a hacerme las fotos de Sí. gente, la veo en traje de baño en la redacción.
Para mí a Una los 16 torranta. años, para mí a los 16 años de hace 40, 1000, 30. me parecía una trola. Y sí, Eso me hace tipo- acordar al tipo ese que volvió al pueblo de él. Y usted se agarra simultáneamente. Sí, esto me hace acordar. Y vuelve, ¿Qué pasó? y vuelve al pueblo y se encuentra con José. Le dice, hola José, ¿cómo José, andás, no, querido no. amigo? Porque da justo. Diga, ¿cómo andás, querido amigo? ¿Bien? Sí, pues sí, tanto tiempo que no venía. Sí, ¿cómo anda Melina? Melina, no, Melina no, porque a ver si no va a ¿Cómo tomar anda café. Melina? Que yo le daba por el orto, ¿te acordás? Es mi mujer. Bueno, ahora le debo dar por la cintura. Ay, qué... Bien, no Hay le causó momentos- gracia a Katy. No, Katy Hay no lo momentos entendió. donde de Katy. verdad tenés que callarte. Sí, claro, Sí. siempre. Hay momentos donde el silencio es silencio. El donde silencio la es salud. metiste es un bocado, la profunda. cagaste. Sí. Oremos. Momentos de reflexión Momento by Anita Moreno. Sí. El ¿Vos silencio tenías es- otra? El silencio es No, silencio, callarme. el ruido es Dijiste que ruido. tenías Muchas, pero no, le falta a Nico contar una por lo menos. Ay, dice que no tiene. La Pues, metida no, de pata ¿sabe que qué? te habrá ¿Sabe mandado qué? a Una darte metida la de pata. Una vez me he equivocado, debo aceptar, Sí, para comiendo demostrar, lupín se equivocó. para demostrar que soy Humano. humano, claro. Tiene una. ¿Sabes dónde? No, bueno, en el laburo no sé, alguna vez, pero no me acuerdo. Seguramente. No, una vez haciendo, cubriendo un programa de fútbol que se llamaba Con Sabor a Fútbol, que estaba en Radio Belgrano, ahora me acordé, ¿De qué gusto? a fútbol. Y yo había empezado Olor a a laburar huevo. ahí hace ¡Pará! poquito. Había empezado a laburar hace poquito. Y yo tenía que hacer la presentación. Yo era el locutor comercial, pero tenía que hacer la presentación. Auspician el programa, pim, 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 pim. Y ahora sí, con sabor a fútbol. Y en turismo hay un lugar muy conocido que se llama Con Sabor a Tango. No. ¿Y le mandaste esa? Sí. Y ahora sí, presentaba, no sé cuál, Con Sabor a Tango. ¡A fútbol! Se me cagaron de la risa. ¿Ves Te que ju- te Sí, puede pasar? Es que ¿no? ya lo tenía totalmente internalizado, era con sabor a tango. Era con sabor a tango, un lugar clásico de tango. Claro. Es No era con famoso, sabor a sabor a fútbol. tango es famoso. Claro. Viste es que si recontra. te pones a pensar te empiezan a salir Sí. anécdotas de metida de Sí, gamba. A lo sí. largo Eso- de la vida uno siempre. Eso metida por de no gamba. leer, por hacerlo de memoria. Y después dije, no, lo voy a leer. Y me lo remarcaba. Después de Ay, fútbol, que decía. yo me muero. Yo creo que las mías metidas de pata son incontables, olvídate. Vos no contaste todavía. Contá ¿Cómo que una. no? No, La ya del contó. culo. Sí. Vos, Katy. Contó. Yo también ya conté dos. Ya contó. Hasta contamos las 3 de la todo. mañana, la metida de pata de Katy. Me dijo que Contamos tenía todo. otra. Pero yo meto la No, pata yo todos la los de- días. Yo la de Anita pensé que terminaba Pero la das vuelta. en mi marido. Vos sos Claro. un- No, pero es mi papá y cuando me dijo así dije, ¿dónde me metí? Igual ¿Dónde? no Acá entendí la qué estaba guía haciendo lo que el tiene que señor. tramposa. No Te la entendí da qué estaba vuelta. haciendo el señor. Estaba de fiesta. Pero Estaba está de bien. Va a cenar, de joda. Joda. pero un tipo casado. Ah, ¿estaba con la madre? No. No, un tipo Bueno. casado que no fue con la mujer, estaba de fiesta. Estaba Por de eso, tipo, joda. ¿Saben interpretar? Estaba de fiesta, estaba de joda. Y la que Pará, estaba con pará, la pará, mina. contá más. Ahora eso no va lo queriendo. contó. Eso no lo Ah, Dijo contó. que estaba ¿Saben lo que? sentado. Hablando de Claro. eso, les puedo contar una que me pasó con una amiga. A ver. Porque son buenas. Cagamos Siempre es todo. una amiga y nunca es Katy. No, porque estaba yo Siempre. incluida. No, es Katy, una amiga y uno más. Un me trío. empieza a escribir hablando de Instagram un chico. Se Era un picó. trío, digamos. ¿Se picó? No, pero era un chico. Vamos a empezar con la historia que era un chico. Pero era un trío, a eso me refiero. Claro, pero no, Tres no llegamos. personas. No, Tres sí, claro, personas, era me refiero. terminamos siendo 3. Tan Y lindo. no terminamos siendo Claro, nadie. qué Porque lindo, la yo puta madre. prendí fuego todo. ¿Qué pasó? Me empezó a escribir un chico en Instagram, pero tenía el perfil, chicos, pero no les juro, recontra hecho. La verdad que no me acuerdo el nombre porque fue hace rato, pero vamos a perfil ponerle Pepe, para que no sea Pepe. Pepe Luis. Y después va a ser Luis. Entonces me estaba escribiendo Pepe. Entonces era muy difícil coordinar juntarme con Pepe. Level que no me llegué yo a juntar con Pepe. Ajá. No va que voy a un desfile, mi amiga diseñadora, después le voy a mandar el recorte, se va a reír. Le mandamos un beso. Viene y me dice, amiga, qué sé yo, no sabés que me está escribiendo Luis. Luis, claro. ¿así? Luis. Vamos a hacer Luis. Pepe Luis. Me está escribiendo Luis, qué sé yo, que va a venir al desfile. Fuimos a comer, me invitó en un lugar re lindo, re paqueto de por allá de Pilar. Ujú. Le digo, ¿en serio viene? Le dice, no me contaste. Sí, mirá la foto. No. Y me muestra la foto del WhatsApp del chabón. Ajá, me Lo tenía suena. agendado como Luis. Yo miro la foto y le digo, pero ese no es Pepe. No, es Luis. Digo, no, boluda, pará que busco el teléfono. Busco el teléfono, él también me había pasado a mí el número del WhatsApp.
Entonces le muestro la foto y le digo, es Pepe. No. la- Capaz tenés dos ¿Sabían que eran nombres. amigas? ¿Pero sabían que eran amigas o no? Para mí que sí, pero por eso tenía varios perfiles en Instagram. No. El pibe. Tanto tiempo al pedo Te tenés que juro, tener. pero el WhatsApp, claro, el WhatsApp era uno. No podía tener Pero varios tantos WhatsApp. perfiles. ¿Y por qué no usa el mismo perfil de Instagram? ¿Cómo lo solucionamos? Le mandamos una mucho más selfie fácil. de las dos. Ay, me muero, muy buena. ¿Cómo Muy hicieron? bueno. Yendo puso el Muy flaco. bueno. Yendo. Le mandamos una selfie de las dos en los dos teléfonos. Llegando, yendo no, llegando. Y Estoy la mandé afuera. a Pepe y ella se la mandó a Luis a la foto. Claro, Qué lindo. Buenísimo. Y- Pobre. Me están la esperando, puse re puso. mal a la diseñadora, porque en fin, Luis no vino nunca al desfile, porque se enteró que estaba yo. No. y- Iba a estar una desfilando y una presentando la colección, no vino al desfile. y Luis no apareció más. Mi amiga, pobre, la puse como el orto todo el evento, porque se había ilusionado, fue a comer, la había Sos pasado regarga. bien. Al final sos regarga con todas sus amigas, Sos un- boluda. Sí, boludo, no te... Claro. Es divino. Pero vos Cara, llegaste todo, a tener mejor algo no con el sé. pibe. No, No, pero me no. estaba escribiendo y como me escribe a mí con otro nombre, le puede estar escribiendo a varias. Anita, Claro. vos sabés que yo te quiero. Sí. No te hagas amiga de Katy. No. No. no, Era te una hagas amiga de amiga, Katy. yo te No. salvo. Mirate. La salvé. Bueno, Era un chanta, andá a saber cómo se llamaba en real. pero capaz que la única Bueno, que quería echarse claro. polvo. Capaz se llamaba Era maga. Tomás y tenía 3 hijos y una mujer. Claro. Pero capaz que Perro. recién estaba arrancando y bueno, la que Claro. más tipo le No, perfilara. amiga, ¿eh? salí de ahí porque es trucho. No, Claro. capaz que tenía dos nombres y a veces le usaba Claro. uno o el otro. No. Bueno, está bien. Te Ah, salvaste vos, en perdón, realidad. las estaba engañando a las dos. Claro, y capaz 3, 4, 5. Bueno. El vago era uno. No, A ahora ver. se hace el amor, A ver, el a ver, amor. a ver. ¿Eh? No. Si no sabemos ni cómo se llama en realidad. No, ahora. si no se juntó nunca. Claro, No. estaba probando. Él estaba tiroteando. Pim, pim, Y pim. ella, bueno, le El que dijo, picaba, no, amiga, no, picaba. así. Convengamos que el vago era un gran laburador. Que Sí. laburador era. Y medio pelotudo, porque te tenés que fijar si tenés ahí una Gente conexión en en común. Instagram. Gente en común. Claro. Ahí boludo. tenés un mensaje, no sé si lo alcanza a leer, que dijo alguien que le pasó. A Sí, ver. ahí Sí, dice, Eh, Un día mi tía. un día mi ¿Cuál tía de me... todos? Un Ay, día mi tía me mandó mensajes diciendo que yo era un pesado y que no me quería ni ver, que mis primos me banquen, que ella no quería. Contexto, Sincera. yo iba a ir a comer a la casa de mi tía para ir a ver a mi abu. A todo esto mi tía nunca se dio cuenta que me lo mandó a mí pensando que se lo había mandado a mi primo. Oh. Ay, qué feo, ¿Qué? Es pobre. que los mensajes, esto de los mensajes han roto familias, ¿eh? Sí, claro. Sí. Un mensajito de Las eso. redes sociales Hola, han hecho favores. hola mamita, te veo hoy. Y se lo mandó a otro y se lo mandó a la mujer. Sí, sí. Y claro que Y me viene la mujer de la habitación y le dice, acá estoy. Qué bueno, menos Qué mal. Tenía bueno, miedo de no tenía verte miedo de no hoy, verte, mamita. hay que ser ágil. Hay que ser ágil. Ahí hay que Siempre. decirle- Cintura. Tramposo y ágil. Lo que Claro. pasa es que te extrañaba Igual si sos tanto. tramposo tenés que ser, tenés que estar con 10 ojos. Tenés digamos. que ser más Atento. cuidadoso. Claro, supongo. porque si hacemos como el enlace que no lo vamos a leer, metemos la pata en 2 Claro, minutos. es como dijo Katy, o sea, o sos boludo o tramposo. Claro, hay que hacer o las sos cosas tramposo, con prolijo. cuidado. Siempre, siempre hay que ser prolijos. Claro. Dios mío. Y co- Tenemos una recomendación ya para dársela si apa, ustedes apa. quieren que no se... De eso no es trampa absoluta ninguna, Nada, al contrario. cero. Si querés comprar, vender o invertir, yo te recomiendo Banco de Joyas. Mira, este es el mejor momento para vender oro. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo Banco de Joyas. Avenida Corrientes 2822, casi, esquina Pueyrredón. Bueno, ese es el mejor momento, Sí. como estaba bien diciendo yo en lo pasado. Usted acá y allá, en todos Exactamente, lados. y soy así, soy insoportable. Sí. Bueno, cuéntenos, Nico Sí. Duarte, Mirá, ¿qué nos trajo? acá me dice tu amiga Blandita, dice, claro, afuera los tramposos, tramposas y tóxicos. y tóxicos. Bueno. Afuera, todo. muy bien, amiga. Afuera. ¿Y adentro quién? Si no, no Nadie. queda nadie. Nadie. ¿Y quién Adentro es? la morocha. Cocodrilo pobrecito. ¿Por qué dice cocodrilo ¿Qué pobrecito? sé yo? Cocodrilo pup tecito. Capaz que está la mujer al lado y está escribiendo Puntecito. boludeces. Cocodrilo putecito, explícanos por favor que quisiste ponerlo bien. Dale, bueno, a ver. Sí, bueno, tengo noticias. A ver. Traje información, Me traje parece data, muy bien, traje me data parece muy bien. dura, Ay, información ¿data dura? importante. Sí, Uepa, qué claro que sí. miedo. En realidad blanda.
Bueno, Blanda, blanda, se ablandó, no es tan dura. ¿Es Porque, corta o es larga tu noticia? Vengan conmigo. ¿Quieren con la dura? Elíjanlo. claro, ya está, Pepe Luis Bien, a ver. se bajó. Tengo información. A ustedes que son personas de la moda. A Las tres son gente Glamour. glamorosa, que Glamour. va del Fashion Week al Fashion Week. Claro. De of uno al course. otro. Va de Milano a París, de París a San Pablo y de San Pablo a Buenos Aires. No, Bueno. tanto no llego con la Traje plata. una nueva tendencia en la Vos moda. tenés que decir Nueva que sí. tendencia. Nueva tendencia Ay, en la me moda. encanta, chicas. Vamos a hablar de la Nueva tendencia de la tendencia. moda. Claro que sí. Nico me va a traer una tendencia. Sí, A ver, miedo. sí. Desde Palermo al universo es esto. A ver. Porque claro, en Palermo no solamente comen empanadas en frasco, según amigos Y las que me patas dicen. dentro de la cosa. Sí, ¿qué pata Divino. dentro? Las patas dentro de los baldes. Hay unos barcitos en Palermo que te hacen descalzar y te traen el agua calentita para que mojes las patitas mientras Buah. comes. Dios mío, más Palermo, no se puede No se conseguir. puede, no se puede Qué más. A ver, mal bueno, que le- sigamos Bueno, con la traigo moda. una nueva moda. ¿Por qué? Porque también uno... Creo que la moda también se inspira en lo que uno ve en la casa, ¿no? También Sí, en lo que uno se ve, aspira. utiliza. Claro. También, ¿por qué no? Bueno, un diseñador argentino palermitano Sí. se inspiró en el trapo rejilla de la cocina para realizar una nueva... ¿Un nuevo vestuario? moda. Sí, un nuevo vestuario. Pa, mirá. ¿Tenemos las fotos ahí? ¿Lo Tenemos la enviaron? foto ropa de de... Ahí trapo está, mirá. te hace sentir de otra forma, te hace que cuando entras a un evento, cuando entras a algún Buah. local o Buah, algo así, ¿qué? la gente te Toma mire, tu llame la genial. atención. Ya abrimos el Fashion. local en Palermo y ahora, bueno, Fear. con esto empezó a ser como muy viral en ¿Será todos que juntan los lados. usados? Y nada, Compra estamos trapo intentando crecer y usado. llegar a las pasarelas del mundo. Tuvimos un desfile en Italia. Mirá. En Italia. Pudimos hacer pasarela en Milán, así ¿Viste? que nada, sumamente igual, contentos chicos, y no eso me también disgusta fue un tanto, hito las para zapatillas no nosotros, para la estaban marca. feas. El argentino está como muy encasillado, viste, como el qué dirán, más que nada Guarda, los jóvenes. ojo, que algunas Entonces esto es como algunas que Por eso viene te a digo, decir, algunas no se tan puede, esto feas, es el ese verano ponchito europeo, de ahí acá va, que vos podés me jugar decís que es de y un trapo de piso, divertirte pero yo no me y doy con la cuenta. moda tiene No, que ser bueno, algo sí. también sumamente te das pasional. Yo ya estoy hecho, ya no necesito mostrarle nada a Más nadie, me palermitano, pongo el ¿no? saco, Ay. voy al Mira, eso no se evento. nota. ¿Qué te ¿entendés? pusiste, Vos me ves hoy baby? acá, sí, y decís, este es un ridículo, pero Sí. me ves en la costa azul de Francia y decís, este tiene 100 palos verdes. Claro, Bah. está bien, tiene Está razón. bien, depende de la ubicación, ¿no? Tiene razón. Tiene Ahora razón. te digo una cosa, se inspiró bien el tipo, estuvo piola. Porque no Sí. vas a usar los trapos que tenés en tu casa. Comprá la tela, comprá los repasadores en En el 11. el chino. ¿Qué habrá tenido que lavar este señor para terminar haciendo eso? No sé, pero no sé. la idea me gustó. Ojo, que algunas Me prenditas que parece mostraron- demasiado ridículo, pero ojo, Ojo para conmigo. verano debe ser muy fresquito. Ojo conmigo Te digo que me que el chico, ya me diste sí. una idea para mi sadritip. Guarda, La Para mi Salguero te- sadritip en cualquier Guarda que sí. momento voy a las traer algo. zapas y el chico que estaba con el champaincito, con el Sí, pero- el busito ese estaba con onda, Es ¿eh? muy Punta del Este. Muy bueno, Muy querido, Punta pero del Este. escuchame, acá, No, no. acá sí, No te hablamos con propiedad. Y pero usted es palermitana también. Pero te quiero ver ahí por Chacarita, Pero por... yo pensé que iba a traer con los trapos grises, ¿viste? Los No, trapos pisos. Usado. no, es Palermo, es Palermo. Sacado esto. del boliche del Palermo. No, esto es Ojo que Palermo. también se puede hacer, ¿eh? ¿Trapos usados? ¡Qué asco! Déjenme a mí. No, usado mira. no. Ah. Comprado nuevo, pero con un modelo. Los Igual te negritos, digo los, que los para azules. hacer uno de esos te va varios trapos. O sea que te va algo de dinero. Hay que aguantar los Hacer trapos. claro. Lo que pasa es Pero que sale ¿cuánto más barato sale? un trapo de piso que un pedazo de tela. Un metro de tela. Claro. Hay que Comprar ver, la depende, rejilla, el no sé, repasador. ¿Qué rejilla? No sé. Comprarse los repasadores que te venden en la calle, los muchachos, y ya está. ¿Eh? Ahí tirá. Ojo, ojo. Es útil. Claro. Ya de paso. Se No. te cae algo, tuki, ya está. Bien, me gustó. ¿Le gustó? Me gustó, lo tomo. Bueno, Lo veremos para qué- tomo, hacer el trapo de roles en la piso. calle. A mí me parece medio ladri de este muchacho, pero bueno, está bien, va en gustos. Acá siguen, a ver, ¿querés leer Sí. los mensajes y tenés otra cosa más? No tengo otra cosa más. ¿Tenés Por otra supuesto cosa que más? sí. Obvio. Porque acá, como vino hoy Anita Moreno, que ella es la holística de la mesa, Ajá. vengo a traer directo de la fábrica al público, Upa. A ver Miedo. qué traerá. para el bolsillo del caballero, la cartera de la dama, Miedo. una nueva forma de meditar. Ah, vos con tu meditación por la vez Por pasada, eso mismo. Ese chaichín que hiciste. Por eso mismo. Ahí sí Ok, tenemos a ver. el videíto. A ver el videíto de... ¿Lo tenemos? A Vamos ver, a lo ver. tenemos, lo queremos Que ver. hablando de holística, ¿Podemos ir Ahí está. escuchando estos sonidos de sanación? Claro, con todo gusto. Me encanta. Bueno, y
Excelente. Un cuenco. Sonido de delfino, Ustedes cierran los ojos y escúchenlo. Se me viene cualquier imagen. Guarda que las cuerdas vocales, guarda. Bien, ¿eh? No sé si te llegas a concentrar mucho, pero. Es que vos te tratás de concentrar cerrando los ojos, pero es como que se queja alguien, pobrecito. Sí, sí. El delfín. Está atrapado en una red. No, me mata la agüita, Sí. Para que te lleve al delfín. Sí, espera, que sigue. Ahí está. Ajá. Este es el Está momento con más moco. relajación. Inspira, expande y muy buen presente. Gracias, Bella. igualmente. Ahora, La verdad que lo voy a empezar a escuchar en casa más seguido. me pareció alucinante lo que hace el tipo. Ahora, Sí. ¿cuánto debe salir una sesión con este hombre? Que te haga? Fortuna. Fortuna. Te hace el sonido de flipper. Igual, fuera de joda, no sé si A ver, alguna a ver. vez han hecho meditaciones con cuencos. No, jamás. No. Es espectacular. ¿Viste cuando empezó él como, Sí. bueno, eso, pero en cuenco, posta que la vibración que emana el cuenco te entra de una manera tal en el oído que de verdad que entras en un trance que es meditativo de verdad. Yo estoy muy mala para eso. Fui a una clase de pilates y me dormí, así que imagínate ahí. De pilates, ni siquiera de yoga. Se tenía que mover. Tuviera que despertar cuando De pilates. ¿Vos entrenás, vas al gimnasio, haces Sí, algo? pero tiene que ser algo activo. Porque me acuerdo de esa clase de pilates, el profe dijo, búsquense una colchoneta. Yo Y se busqué la durmió. colchoneta y empezaron. Subían la pierna, bajaban la pierna. Claro, bajaban la pierna. Después, me acuerdo, estirábamos los brazos, íbamos para adelante, para Pero atrás. digo, el gimnasio. Yo o sea, una es que una creo que habrá rutinita. dicho, respiren hasta atrás, yo me dormí en la clase. La rutina sí, pero tiene que ser como más aparato, más, o de última hasta zumba. Te acepto una zumba, ir a bailar, pero tiene que ser cosas que a mí no me planchen, porque me tirás un rato ahí a hacer para arriba. No, para no abajo. podría meditar, se duerme. Ya se está, me duerme. dormí, hice una cita en la clase de pilates. Bueno, Pagó el Pero pedo. me pagó gustó, el pedo. me gustó lo que ¿Le trajiste. gustó? Está buenísimo. Para sí. el próximo encuentro de usted, Anita Moreno. Nos traía Pero el mirá, celular. mirá. Mirá, innovar lo de la agüita, me gustó lo de la agüita. el charquito. A mí me vendría bien una siesta entre las 7:30 y las 9. Espectacular. Claro. No, olvídate. Ahora, acá tenemos un montón de mensajes. Sí, ¿Quién quiere- muchísimos. ¿Quieres leerlo, Nico? Hola, buen martes, chicos, los extrañé. Besos Hello. desde Orán. Estuve Lleguen cuando complicado, quieran. Adri, con mi tío hasta ahora. Upa. Estos Bueno, días, beso. dice. Estuve días complicados. Bueno. Besos a Anita Moreno, la extrañé verla. Y a Adri también, dice Alba A Aguirre. nosotros no, andate a No, cagar. a nosotros no. Ya. A nosotros no. Ah, no, pero yo quiero. De lo que fumó este chabón, sí, todos queremos lo mismo. Todos queremos lo mismo y escuchar a Flipper ahí también. Charquito de agua real, lo amé. Es genial. Es genial, es genial. Hay que practicar el sonido de Flipper. Sí, sí. No sé, ese no Digo, es para cualquiera. No es fácil, te digo, No. si lo intentás hacer en la boca, como que... No es fácil. No, yo me voy más para lo grave, no podría. Claro, claro. Ah. ¿Cómo? No, un sincus. Sí, exacto. Tenemos más mensajes, un sí, montón. Y ahora para- viene lo tuyo, Ani, ¿eh? Para Bueno, aparato pará. estás vos, Katy, dice el lobo. Sí, tiene razón. Con cuencos es genial el tema no caer en chantaje, como este muchacho. Nico sería más una ballena. Claro, hablamos cetáceo. Bien, vamos Sí. al tema de Anita. Anita, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy salimos un poco quizás ¿A del dónde nos vamos? movimiento Vamos. y me gustó porque estuve chusmeando así en TikTok y les traje así para hablar de la vergüenza. ¿De la vergüenza? Plata y Ay, lo que vergüenza. no ¿Qué tenemos cosas acá. no Plata y hacemos? vergüenza no tengo. No. Claro, bueno, está bien, pero de repente yo le traje un par Yo de sí. ejemplos
Pero no, la vergüenza, ¿qué cosas no hacemos a veces por vergüenza? Porque nos sentimos observados, nos sentimos juzgados. Sí. ¿No? Y en realidad la gente está en otra, somos nosotros. Claro. Bueno, ¿no? Pero digo, entonces en el video hay 3 cositas que dice la chica que me parecieron copadas. Ajá. Porque algo, no sé, después me van a decir si en algunos se sienten identificados con los 3 ejemplos. A y yo les traje ver, más. vamos a ver el videíto, si nos da vergüenza o no. A ver. Momentos que me dan vergüenza sin razón. Número 3. Cuando el mozo viene a traer las cosas en el medio de la conversación. Más si estás en un momento justo en el que te estás abriendo, le estás contando a la persona que tenés enfrente una cosa que te expone un poco. Te pasa la panera por enfrente, te lleva el pocillo de berenjenas al escabeche y vos conteniendo la lágrima acá. Gracias. ¡Qué momento! Número 2. Momento en el que estoy caminando en la calle con algo que compré, que puede ser malinterpretado, como una botella de una bebida alcohólica, una cajita de un medicamento, capaz es un Ibupirac porque tengo fiebre, o una botella de vino muy inocente porque me junto con mis amigas. Yo siento que la gente me mira juzgándome. ¿Pensarán que tengo algún problema? ¿Una adicción? Quiero que se queden tranquilos de que es solo una vez, ¿eh? Me están esperando las chicas en casa. Es para mi viejo, ¿no? Número 1. Momento en el que compras por unidad en la verdulería. Puede pasar, sobre todo en la gente que vive sola. Hay veces que necesitas comprar un limón. Porque me quiero hacer un guacamole y le quiero poner limón. Entonces necesito uno. Y lo apoyo ahí y vos me decís, ¿nada más? No, nada más. Tengo otras cosas en casa, no es que voy a cenar limón. Tranqui. Eso es todo por hoy, chau. Top 3 momentos. Bueno, ¿no? Ponele, a mí lo del limón me pasa. Sí. Yo vivo sola y de repente compro un limón, limón, 2 ¿cómo bananas. no? Sí. Y viste, y decís sí, porque si compro más bananas se me pone, Sí. ¿entendés? Y a veces, qué sé yo, y de repente te quedas pintada. Sí, señor, voy a llevar esto. No, No, se pero aparte que preocupe. llevas una banana, la elegís. Claro. Yo la elijo. Claro. No voy a llevar cualquier banana. Claro. Encima que le voy a llevar una, voy a llevar Encima una pretenciosa, elige la banana. La Claro. vergüenza, a ella no, le da. no, Las no. uvas también, fíjate, vas a comprar un racimo. Yo te miro el racimo entero, los que están feas te las saco. ¿En serio? Sí, no me voy a llevar una agua fea, comete la voz. Evidentemente. ¿Para qué me voy a llevar una agua fea? Bien. Bien, bueno. Hay cosas con las que, a ver, si me sentí identificada con lo del limón, es una cosa como que te da un poquito de vergüencita. Sí. Antes me daba un poquito de vergüencita. Si decía, quiero 2 zanahorias, Sí. un tomate, una planta de lechuga. Porque decía, estaba para pensar que soy una miserable. Pero después, de verdad, es como, si se te va a pudrir, porque no lo vas a comer todo el mismo día y no comes en tu casa o tenés muchas cosas, ¿para qué vayas a comprar tanto? Yo he comprado alguna boludez más Ajá. porque me da vergüenza. ¿En serio? No, Sí. yo no. En vez de una papa, 2. Bueno, a mí me pasa, ¿no les pasa que, por ejemplo, no sé, a mí me pasa que tengo el mercadito, ¿no? Sí. Y en la esquina tengo otro, ¿no? Y a veces doy la vuelta porque me da cosa que me vea el del mercadito que me conoce, que compro, entonces doy la vuelta porque lo Sí. tiene, o a veces Me pasa con la fiambrería. Me pasa con tengo una fiambrería enfrente del chino. La fiambrería es buenísima, es genial, es ¿Por qué riquísimo. no vas ahí? Porque es caro. Entonces Pero voy te al tiene que chino, dar vergüenza. le digo al chino, dame 150 de paleta poronga esa que tenés de gato y le escondo. Cuando voy con Pero la bolsa le entonces escondo y no te me... tiene que dar vergüenza, porque si te llegan a decir algo le decís, voy del chino porque es más barato. Pero pará, hay cosas Sí. que te dan vergüenza. Pero no te van a preguntar por qué vas a Claro. comprar, no te preguntan nada, te miran con cara de traste. Claro. Ah, pierden ellos. Sí, no, a mí eso sí me da vergüenza. Hay más... La he cara de ido- traste de ellos No, me da hay- vergüenza. He ido a comprar a alguna estancia de estas pirulos, que son mucho más baratas, que tienen descuento con Sarlanga, y no paso por la cuadra esa. Claro. Porque eso sí me porque encima la bolsa, pues va con la bolsa y dice, estancia que Sarlanga. Sarlanga. No, encima son amigos, son copados. No, no se hace. ¿Vos No. qué vas a Y decir, hay Ana? cosas que te dan vergüenza cuando sos más chico y después más grande ya no. Por ejemplo, cuando vas a comprar forros, cuando sos pendejo. Sí, claro. Una vergüenza, ahora te chupa un huevo todo, ¿o no? Ah, sí. Sí. Va, yo no compro forro. Pero dicen que Yo sí. ya tampoco, pero igual Claro. es como Los te da hombres vergüenza. comprando Claro, toallitas claro. femeninas. También. Los Llega hombres. un momento que les da Sí, igual sí. y van y compran la toallita Ah, no le femenina. importa nada. No, El eso tema es que verdad. siempre comprar la equivocada. Nico, Porque ¿vos tiene- vas a Claro. comprar toallita Con femenina? alas, No, sin alas. claro, no te ¿Por qué Diana. no lo mandas mandas a a comprar? comprar una vez? autogestiono. No lo mandas. Mándalo a comprar a ver qué trae. Porque las compra mal. Porque- Y seguro. Aparte le Seguro. Claro. ¿A vos, Alejandro, te compró toallita femenina? Yo ya me olvidé de eso. No, Mandalo a comprar pero en igual. algún momento, alguna toallita. No, yo no, No. tengo problema.
Vas y compras cualquier cosa. Si lo él que es compra, no tiene, parecido. no tiene problema. Claro, una papa no compra, pero toallita femenina no tiene problema. Como diciendo, soy un galán, tengo Claro, mujer. pero una papa y dos papas, dice. Otra. Dame toallita femenina y 2 papas. Me da vergüenza cuando no me sé una cuenta de matemática. Eso qué también me da vergüenza. Me siento una boluda. Eso me da vergüenza Que cuando muchísimo. te preguntan y no. ¿Cuánto es 2 más 2? Ponele. Y yo tipo sí, estoy pensando. Ah. Bueno, No, pues decirte bueno. algo. 45 más Más 28. menos. 45 más 28. Pero ahora está la calculadora No, en el no. celu. No, yo tengo problema con el 8x8. Después sé todo. 8 por 8. 8 por 8. No lo sé. ¿36? No, 46. No sé. 72. 64. 64. 64. No es fácil. Entre Anita, todo No. mal, dije. Bueno, vos no dijiste nada por la duda. Yo me quedé, pero estoy sacando cálculo. Claro, No. todavía está pensando. Convengamos, evidentemente en matemáticas ninguno es bueno. Por eso estamos ¿Vos acá. sí? Nadie estudió matemáticas. ¿A dónde hay un contador acá? No, yo un poquito más rápido sí, pero Yo tampoco es. entiendo que es más fácil sacar una calculadora, pero si alguien te dice Claro. cuánto es 12 más 27, no podés sacar una calculadora. Yo detesto cuando te dicen, cuando una mujer, obviamente, está embarazada, porque es mujer, y te habla en semanas. ¿Cómo en semana? Claro, porque está es embarazada. Estoy ¿Cuántas cursando semanas? la semana 28. ¿Cuántos meses? ¿Qué sé yo? Claro, boludo? sí, es verdad. ¿Qué? eso, es Por verdad. 9 meses vas a Pero hablar viste en que para semanas. eso tenemos bueno en cálculo matemático, Sí. porque ahí sí contás rápido la semana. 4 pero es semanas, verdad. 8 semanas. Es verdad. Eso. Es verdad. Ahí no me equivoqué. No, hablame 3 meses, 4 meses. Y No, 12 28 semanas y semanas. 3 días. Bueno, a mí me dicen lo mismo y yo no entiendo, no sé. Y soy mujer. ¿no? Bueno, Pero para mí escuchen. es ese periodo de la mujer que está embarazada durante 9 meses que habla en semanas. Porque después no habla más en semanas. No. No. Claro. No, es verdad. Claro. No. ¿Y por Bueno, qué? Porque Porque es verdad, pero no, porque me parece que no sé por qué, pero Por el la semana de embarazo sí, claro, gestación. ahí está. Cada Claro. semana va gestando, Claro, va pero como hablame en evolucionando. meses. Pero no es lo mismo decir 2 meses. ¿Cuánto está? ¿De 3 3 meses? semanas, Además, más un o mes, menos. No dos porque semanas, es lo el mismo. bebé va evolucionando físicamente. Pero yo lo que estoy preguntando Ah, es sí, la es lo evolución mismo. del Semana bebé. a semana Es lo y no mismo. mes a Yo no le mes. pregunté si tenía el pito grande o el pito chico. Nada, que me diga lo que ¿Lo tiene? Preguntaste. No, pero de verdad. ¿Eh? No, lo de las cuentas matemáticas que dijo Ana, es verdad, eso sí me da vergüenza. O cuando me preguntan algo muy obvio, como Sí. algo que tiene que ver con historia, geografía o lo que Bueno, sea, ahí yo estoy en el muere total. específico, me dicen, bueno, ¿cuál es la capital o cuál es la bandera de que...? Y yo digo, no me acuerdo, Ah, algo de primaria. sí. no me acuerdo. Sí. No, a mí también que me gusta y me encanta, pero me encanta saberlo. Pero no hay por qué saber muchas cosas. Bueno, pero yo te digo, la capital de Hungría. La capital, no te voy a hacer preguntar, pero digo. Budapest. Muy bien. Muy bien. ¡Qué ñoño! Es ñoño. Qué ¿no? ñoño, Es ¿sabes? medio ñoño él, sí. No, acá, ¿qué dice? El embarazo son 9 semanas y media. Ese es entre Mickey Rourke y Kim Basinger. Kim Basinger. Claro, bueno, eso es una película. Sí, es una película. Pero hay un montón de cosas. Si vos te pones a pensar, hay un montón de cosas que te da vergüenza. Sí. Bueno, por eso. al ¿Hacer estar pis en la calle no les da vergüenza a ustedes? No, de un En la alivio. ruta jamás. ¿Eh? Cuando hay que parar, se para. Sí. Claro. Me va a dar Sí, pero vergüenza. Katy para con el coso ese que había dicho. en el No, yo me bajo los programa. pantalones, me agacho y a la mierda. Abro las 2 puertas del auto. No le importa nada. Katy no nació con vergüenza. No es la tiene sinvergüenza. Espontánea ella. Sinvergüenza. Ella es la sinvergüenza, claro. Katy con es la cariño. sinvergüenza. No sinvergüenza de mala persona, No, claro. no. También, Bueno. también. Bueno, Sí, es mala persona. Sí. No, ¿cómo van a Es decir sinvergüenza eso? y sin vergüenza. Atrevidos. bueno, Eh. en teatro, porque eso, les traje como el ejercicio inverso. En teatro hay un ejercicio que se llama momento íntimo. Que vos, Katy, sos, pero para este ejercicio. porque Ay, no te da vamos, vergüenza dale. nada. ¿Qué hay que hacer? O sea, justamente hacer algo, hacer una escena que no harías o que es, digo, que vos realmente es tu momento, es un momento íntimo que no lo harías en público. Ajá. Eso es un Ok. ejercicio de teatro, ¿no? Qué Obviamente asco. en teatro lo terminás haciendo porque la escena la tenés que hacer con compañeros, ¿no? Entonces, como no nos vamos a poner a hacer Qué asco que puede llegar a ser escenas, pero eso. O no. Claro. Muy lindo. bueno, cada uno, entonces, les traje una frase y la completa cada uno. Ajá. A ver, dale. Entonces, A ver. cuando estoy solo,
hago La paja. que Y estoy jamás aburrido. haría delante de otra gente. ¿Cómo? No, entonces no. ¿Qué? Cuando estoy solo. Hago, cada uno lo tiene que completar, lo que jamás haría delante de otra gente. La paja. Ok. Sí, Pepe sí, te Luis habrás fue la hecho. paja. Momento íntimo de Pepe Luis. Te en la- habrás hecho. Estoy mintiendo. Bañarme sin ropa, por ejemplo. ¿Y cómo te bañas con ropa? Pero delante de la gente no me voy a bañar sin ropa. No, bueno, No, voy a una boluda. playa nudista. Katy, escuchá, Katy, presta atención, Katy. Claro. Algo que haría. Le falla. Claro, pero que no, eso lo haces porque es algo natural, orgánicamente te tenés Pero que no lo bañar. haría delante de gente. ¿Y que nunca te bañaste con un chico? No. Ay, Lo pensó. Lo pensó, Ahora tal cual, Lo se quedó pensó, pensando. No lo era pensó. uno, o no era un chico. Claro. Claro. Con el capaz que eran jugador. varios. Con el jugador. ¿Qué no harías? ¿Qué no harías delante de la gente? Cagar. Ay. No dudó, fue así, tac, de una. Bueno, Claro, algo que no, hay límites. Algo que da mucha vergüenza es tirarse No, un pedo. no, Es como que eso a mí me Pero daría la gente mucha lo vergüenza. De chico lo he hecho con amigos. Claro. ¡Ah, escuchá! No, eso sí. Además en la cama. Jamás me Ah. tiraría un pedo delante de mujer. Bueno, yo le cuento. ¿Querés contar algo? O en la cama. En la cama es Yo lo cuento. letal, que se Claro. tire ahí En en la cara y le mandás ahí. la que es Ah, letal. Metele ahí, metele. Ah, sentilo. ¡No! Está calentito el invierno. Fermentado ahí, ¿viste? ¡Ay, qué asco! No, eso no se hace, Pero chicos. Pará, ¿y vos, Adri? No, fuimos al pasto. Sí. ¿Y vos, No, yo- Adri, qué no harías? Jamás me rascaría el traste delante de la gente. ¿No te acomodás la tanga? Eso, a mí me da vergüenza también. Es No. como que el hilo dental es como que eso. Porque a veces busco el molesta. y sí, molesta, pero busco, no sé, el momento para ir a un baño y acomodarme, Te me la acomodás. banco a morir, aunque me esté lastimando, no me importa. Pero no lo podría hacer delante de la gente. ¿Qué te... Te sacás el calzón de adentro. ¿Te pica el orto? No me lo rasco. Meto mano, No, yo sí me rasco. Así Si se te hace. pica, te pica. ¿Qué mete Claro. la mano dentro Adri, del dale, pantalón? Si te pica, te pica. Pica, pica. Pero te pica en el culo. Pero si ¿Pero ponele, qué te, hacer? te ¿Así? pica, te pones, estamos acá y de repente te pica. ¿Qué? ¿Te empezás así? Es peor, queda peor. Pará, y si te pica adelante, te Pero querés ¿cómo morir. Cuando será te pasa eso es re incómodo. Yo me rasco, meto mano y. Es horrible cuando te pica adelante. Por afuera. Como con el bolsillo. Yo Por eso te digo tenemos que en bolsillo esa grande. situación Claro. los hombres no tienen vergüenza. No. Claro. Yo he visto más de No, uno cero, rasgándose. Vale, malo, El sí. bolsilleo Sacándose los va. huevos. Pero eso Las debe ser un mujeres tabú no. en Está realidad. rascando, Pepe ¿No? Lola. ¿O no? Porque es verdad lo que dice Ani. O sea, eso debe ser un tabú. Porque los hombres, tal cual, se El hombre se raja la ¿Por qué No, pará, nosotros pará, no pará, podemos? pará, pará. ¿Por qué queda Yo he guaso? visto muchas mujeres que se rascan la teta así como. Así, Pero la teta no está ahí Bueno, abajo. nosotros no tenemos teta. Pero, ¿Qué Ani, ¿vos te pasa? pararías ahora a hacer a rascarte? Adelante, no. ¿Vos? ¿Qué hay que sin- hacer? Sin vergüenza, rascarse la cotorra acá adelante. Se la cotorra. No, El bueno, culo me Ani. parece más inocente claro. porque como que es el cachete, qué sé yo, lo podés mentir Ah, no, pero un yo no poquito. decía que no te pica el cachete. No, Yo creo que ah, el tema lo de simular que como no. que se te pegó el pantalón. ¿No? no sé, no lo voy a pensar. ¿No son parásitos? Tiene que ser como Che, los no, perros. ¡Qué asco! Como los perros que se arrastran en el piso. ¡Qué asco! No pienses. Ah, acá dice el lobo de la buena City, dice, nada me da vergüenza. Bueno, mañana que se Mañana, rasque el culo en vivo. Nada. exactamente, mañana te rascas el culo, porque el lobo de Bueno de la City trabajamos juntos todos en el programa de que estamos haciendo hasta el fin de semana que termina. Sí. Así que mañana vamos a hacer que se rasque el culo. Bien. Nos fuimos al pasto, dice Elida. Bueno, Ayer fue ¿Qué le da vergüenza a la gente? claro, ¿qué le da vergüenza a ustedes? Cuéntenos Sí. a ver qué le da vergüenza. ¿Qué no harían delante de la gente? Nosotros le damos vergüenza. Sí. ¿Y a Katy qué le da vergüenza? Nada. Nada. Nada, pero ¿En algo serio? me da Nada. vergüenza. No, no te creo. Claro, Katy, Por dale. ejemplo, estás en una cita, a ver. ¿no? ¿Hacer el amor delante de la gente? No, eso es desubicado directamente. Claro. Pero porque te da ¿Cómo pudor, te te vas da a poner garcha vergüenza. delante de la gente? ¿Por qué? Ay, disculpe, esa señora. Eso lo hace mojigata. Ana, nomás que No, los vecinos la no, vieron. No, 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 no.
Yo no, fue una película, no. Fue ficción. Bueno, hablando de eso, posta. Ajá. Yo vivo enfrente del Botánico. A veces, nada, siempre algún que otro a veces Animalito. duermen, algún chico, un señor de la calle, ¿no? Pero un día, posta, yo ya no sabía si eran los animales del ecoparque o si realmente... Era un vecino que aplaudía. Claro, se habían hecho como una carpita, Sí. ¿no? Y para mí estaban Justamente tipo carpita. garchando. Bueno. Se habían, con los cartones. ¿A dónde querés Sí. que vayan? Tiene pero necesidad la dale, gente. yo entiendo que hay necesidades, pero de mamita, como que de repente se escuchaba mucho. Yo lo escuchaba yo que estoy en el 6º piso, ¿entendés? ¡Ella! Yo lo o sea, porque La escuchaba. estaba pasando bien. De repente yo empecé a escuchar como algo y digo, ¿qué es esto? Y de repente salgo al balcón y veo como las casas, se armaron todo como una carpita. ¿Qué es Una esto? casita. Mirá cómo quería Una mirar, casita. Se Estaba hicieron la relojeando a ver quién casita. era. Yo sé lo que le pasaba. Le picaba el orto y se lo estaba Y se lo estaba rascando, todo puede ser. También tenía frío, hace frío, chicos. También Adentro, Bueno, claro, en claro. verano salió un video en la playa en Brasil que había una pareja ahí que estaba delante de todo el mundo teniendo relaciones. Acá en los festejos del obelisco el otro día. También. ¿En serio? ¿Qué? En la playa, en el festejo obelisco. del obelisco había gente teniendo relaciones. No, eso es un No. montón. Había Bueno. uno, pero que lo filmaron, se Amor corrió el libre, acá pantaloncito, dicen, la sí. chica vino, se sentó arriba, corrió el pantaloncito y estaban ahí sentaditos, Pero upa. qué placer podés Tuki, tener tuki. adelante de El toda la tuki tuki gente. en el festejo. Ah, pero El para. boyerismo, El boyerismo. No, bueno, hay gente que le gusta. Bien patrio, en la estaba con fiesta el del obelisco mástil. de la selección. Bien patriota. Pero Bien Claro. patriota como el Pero obelisco. de pendejo en una plaza, nunca te mataste ahí al punto Claro, me Claro. mataron, Ponele- loco. de. Sentado en Bueno. un banco y el otro ahí. Y que salía después con el pongo acá, ¿cómo caminaba? Así. Ahí voy, acá Amor voy. al aire Ah. libre, dicen. Que la todos. gente sea feliz. Que la gente sea feliz. Claro que sí, si no le hace mal a nadie. ¿Qué? Está bien. Ah, mira, Ah. el de una fondo dice a mí que mi Envidiosa. mamá hable con mis amigos, eso le da vergüenza. Ah. ¿Qué cosa que dijo? Que la madre hable con los amigos. Sí. Al de Porque una hablará fondo. mal, hablará mal de él. Bueno, Tropezarse delante de todo es muy vergonzoso. Sí, eso Sí, es verdad. eso Sí, es eso es verdad. Si Es te verdad, caes es eso. peor. Yo me he caído hasta en los carnavales y me levanté en un segundo. Todo con todo la Con todo plumaje y todo. mira, acá tengo un par de cosas que me tiró el chat. Lo único que escuché fue Sí. de la gente. Bueno, saludar a alguien con entusiasmo y que no era para vos. Ah, eso sí. Ay, eso ¡Tremendo! Ay, horrible, horrible. Es así, hola, ¿qué tal? Ah, No, y que saluden a alguien y vos saludás y era para el que estaba atrás tuyo. Por eso digo, que vos saludás con la Querer empujar una puerta que se abre y se abre y al se revés. empuja, claro. Tire o empuje. Bueno. Pero eso te pasa a todos. Entrar al baño y darte cuenta de que no cerraba la puerta y te agarran con la pinchera, viste que las puertas las arrimaste, te están meando y la puerta se abre y da al restaurante. Tremendo. Mandar un audio pensando que estaba cancelado y que se envió. Depende qué tipo de audio. Tropezar de la nada y hacer como que estuvieras mirando el piso. Sí, hacerte el boludo. Decir, igualmente, cuando el mozo te decía buen provecho. Sí. No. Reírte de un chiste y ser el único. Eso no te pasa a vos, Pepe Luis. No, a mí me pasa al revés. Hago un chiste y no se ríe nadie. Tener un pedazo de lechuga yo entre me los río. dientes, toda en una comida. Oh, ¿Cómo? Tremendo. Tener un pedazo de La lechuga entre los comida dientes. Ay, no, bueno, sí, da vergüenza. Ir saludando con la mano y que la otra persona estuviera saludando a alguien atrás tuyo. Sí. Cantar con toda la pasión y descubrir que tenías el micrófono prendido. Ah, claro. No sé, Y pues, sí. sí, es la idea. Cuando vos estás cantando, pero suponete tipo como acá, no sé, tipo, como nada. No sé. Sí. O cuando, igual eso no sé si es vergüenza, pero cuando, cuando te Ya estás está. haciendo Buen fin pis, de- ¿Cuál es la enseñanza? la enseñanza es que no hay que tener vergüenza como Katy. Bueno. Hay que ser ¡Vamos! espontánea. Cerrando porque ya son las 9. Hay que ser así de Hay libres. que ser libre. Es el mensaje a los chicos. Claro, hay que ser espontáneo, vivir los momentos Ya sé, íntimos. el jueves les brindo el curso. Ah, pensé que iba a decir. Sí. El joven de eso, el curso Sí. de qué. El curso. Dijo. Katy sin vergüenza. Ah, así como que Claro, Guandanara, como Wanda, claro. yo te voy a vender el curso para no tener vergüenza. Sí. ¿Querés ser mi socia? Ni tus Vos amigas me te lo van a generás el comprar. contenido y yo lo enseño. Claro. Yo te hago las cosas en Canva.
Claro. Vos me decís todo lo que tengo que decir. Claro, miren lo lindo que es este vestido de Chaló Chaló. ¡Ay, igual que yo! Tenemos Chaló, puesto Chaló. vos también tenés el vestidito de Chaló Chalo, Chaló. chalo, claro que sí. Hermoso Mira qué divino vestido. vestido. Desde India, desde la India. Exacto. Traído desde la Parate y India. mostralo. Es como, uy, me piso. Mirá qué porque canchera se que me es. cayó. Se la pisa. Es como más de verano, pero me puse, ay, pará. ¡Qué sexy! Me puse como las, ¿cómo se llama? Las botas tijuanas. Las texanas. Texanas. Bueno, está enfrente de Estoy Tijuana. en está México, bien. chicos, yo. Como los petizos. Es precioso. Es para ponerse sin nada en realidad, pero hace frío, entonces porque es para que Una se vea la mallita panza, abajo. ¿entendés? No, así me parece recanchero. Divina, Y divina. Chaló fantástica. Chaló, sigan el Instagram de José, que es una genia. ¿Cómo se escribe? Chaló, Chaló. 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 En la historia de Adriana Ahora está, tiene creo. una historia mía del que me puse yo hoy, mira. Que se. ¡Ay, ya! Me cuesta parar, ¿ves? El mío es más tipo hindú, más. Muy hippie. Hippie, exactamente. Muy bien. Gracias a la gente de Charlo Charlo que tiene unas cosas divinas. Así Sí. que métanse en la página. No tienen que agradecer a nadie. Las remeras ya No, ya pasaron. terminé el mundial. Vos, ahí. Absolutamente a nadie, a mí, por haber estado A acá. la vida. Una producción que pronto va a salir, no tenés que agradecer a nadie o que merece esperar. No, espera que primero salga la toca hacerlo. prueba. Claro, pará. Que pongan la moneda. Lo único que tengo en casa No nuevo, se ¿sabés acreditó. qué es, Pepe? Unos salames riquísimos. No le digas eso. Mira, Dale, Pepe Luis, que son ahí dos. no te pido foto en bola, mandame la foto de los salamines. Te voy a mandar la foto de los salames porque fui a la rural el sábado. ¿Y compraste? No, Cagnoli me regaló salames. Mándame, por favor. Ah. Te los cambio por huevo. De más, ¿me cambiás el chorizo por huevo? Te cambio el chorizo por huevo. Vamos. Después de Chao. toda esta Chao, confesión, basta. yo le quiero decir que terminó el programa. Sí. chicos. ¡Se terminó! Gracias, Ani. Te vemos el martes. El martes que viene entonces. acá presente, como siempre. A la sinvergüenza esta la veo. Nos vemos Te el la tenés jueves fumada en el todos los mismo días. horario con distinta ropa. Esperemos. Exactamente. Ni quinto. Sí, Adri. Nos Martes vemos el también. martes que viene, por supuesto. Exactamente. Sí. Y a ustedes nos vemos el jueves a las 19:30 horas, como hacemos siempre, martes y jueves, con espléndidos. Chao, pásenla Ahí mismo va la lindo. comida, dice. First thing